La calidad de la vida de una persona depende, en gran parte, de su capacidad para dominar su mente, porque cuando no hay control interior, todo se vuelve más difícil. Cuesta enfocarse, cuesta sostener hábitos, cuesta pensar con claridad, cuesta controlar las emociones, cuesta tomar buenas decisiones, cuesta mantenerse firme cuando aparecen el miedo, la ansiedad, la frustración o la distracción. Muchas personas no están perdiendo contra el mundo, están perdiendo contra su falta de dominio interior, contra el desorden mental, contra el impulso, contra la costumbre de reaccionar sin pensar, contra la debilidad de dejarse arrastrar por cada emoción, por cada pensamiento y por cada momento de confusión. Dominate habla justamente de eso, de la disciplina mental, del control emocional, del enfoque, de la capacidad de gobernarte antes de que el caos te gobierne a ti, porque la verdadera fortaleza no consiste en parecer fuerte, consiste en sostenerte, consiste en dirigir tu mente con firmeza, consiste en no traicionarte cada vez que llega la incomodidad. Dominar tu mente es aprender a no actuar por impulso, es aprender a mantenerte claro cuando hay presión, es aprender a no convertir un pensamiento negativo en una verdad, es aprender a responder mejor, a decidir mejor y a vivir mejor. Este audiolibro no está hecho para distraerte, está hecho para confrontarte, ordenarte y fortalecerte, para ayudarte a construir una mente más estable, más disciplinada, más consciente, más fuerte, porque cuando una persona recupera el control de su mente, recupera también su dirección. Y antes de empezar, quiero leerte. Déjame un comentario y cuéntame qué parte de este tema conecta más contigo. La disciplina, el enfoque, el control emocional, la paz mental o la lucha contra tus propios pensamientos. Tu comentario aporta valor real, porque convierte este audiolibro en una conversación más profunda y además puede ayudar a otras personas que están viviendo algo parecido y todavía no saben cómo ponerlo en palabras. Capítulo 1. Quien no domina su mente termina perdiéndose a sí mismo. Duele vivir sintiendo que una parte de ti quiere avanzar y otra parte te frena todo el tiempo. Esa sensación es más común de lo que parece. Muchas personas siguen con su rutina, cumplen con sus obligaciones, hablan con normalidad, se muestran funcionales frente a los demás, pero por dentro viven en una tensión constante. Quieren estar en paz, pero su mente no descansa. Quieren enfocarse, pero se dispersan con facilidad. Quieren cambiar, pero repiten lo mismo. Quieren sentirse firmes, pero dependen demasiado de cómo amanecieron, de lo que pasó ese día o de lo que alguien más dijo. Y cuando esa pelea interna se vuelve diaria, la vida empieza a sentirse pesada incluso cuando, desde afuera, todo parece estar bien. Ahí aparece una verdad que cambia muchas cosas. La fortaleza real no empieza cuando controlas el entorno. Empieza cuando aprendes a no ser arrastrado por todo lo que pasa dentro de ti. Porque una cosa es tener pensamientos, emociones, impulsos, dudas o cansancio, y otra muy distinta es obedecerlos de inmediato. La mayoría de los errores que debilitan a una persona no nacen porque sienta demasiado, sino porque actúa demasiado rápido desde lo que siente. Una emoción aparece y esa emoción manda. Un pensamiento negativo surge y ese pensamiento se convierte en una verdad. Un impulso pide alivio inmediato y se le da el control sin cuestionarlo. Así, poco a poco, la mente deja de ser una herramienta y se vuelve una fuerza desordenada que marca el ritmo de la vida. Muchos creen que dominar la mente significa dejar de sentir o volverse fríos. No es así. Dominar la mente no es endurecerse ni apagar lo que pasa dentro, es aprender a observarlo sin entregarle el mando. Es notar lo que sientes sin permitir que eso decida por ti en cada momento. Es poder decirte: esto que estoy pensando no me conviene, esto que quiero hacer ahora me va a perjudicar, esto que siento es real pero no tiene por qué dirigir mi conducta. Parece simple cuando se dice así, pero en la práctica cambia la forma de vivir, porque cuando una persona no tiene ese dominio interno, vive reaccionando. Reacciona cuando algo le molesta. Reacciona cuando alguien la decepciona. Reacciona cuando se siente insegura. Reacciona cuando está aburrida. Reacciona cuando algo le duele. Y esa vida basada en reacción desgasta muchísimo. Desgasta la energía, la claridad, la autoestima y hasta la capacidad de disfrutar las cosas buenas, no solo por lo que pasa, sino por la forma en que la mente interpreta, exagera, anticipa, teme, imagina y empuja. Hay personas que no están cansadas solo por trabajar mucho. Están cansadas porque pasan el día entero luchando consigo mismas. Se prometen concentrarse,
pero se distraen. Se prometen hablar con calma, pero explotan. Se prometen descansar, pero no pueden soltar el ruido mental. Se prometen cambiar un hábito, pero vuelven a caer. Se prometen dejar de pensar en algo, pero su cabeza insiste una y otra vez. Todo eso consume una enorme cantidad de fuerza, y lo más delicado es que, después de tanto tiempo, ese desorden interior empieza a parecer normal. La persona ya no se sorprende por vivir así. Se acostumbra a incumplirse, se acostumbra a ceder, se acostumbra a estar partida por dentro. Cuando eso ocurre, aparece un tipo de malestar difícil de explicar. No siempre se ve como tristeza, a veces se ve como irritación, a veces como ansiedad, a veces como apatía, a veces como una sensación constante de estar fuera de lugar. Y detrás de todo eso suele haber una raíz parecida, la desconexión entre lo que la persona sabe que debería hacer y lo que termina haciendo. Esa distancia duele porque en el fondo todos necesitamos sentir coherencia. Necesitamos que lo que pensamos, lo que valoramos y lo que hacemos no estén peleados entre sí todo el tiempo. Cuando esa coherencia falta, la confianza personal empieza a romperse. Y esto es importante entenderlo bien. La confianza en uno mismo no nace de repetirse frases motivadoras, tampoco nace de fingir seguridad. Nace cuando empiezas a comprobar que puedes sostenerte. Nace cuando tu mente dice déjalo para mañana y aún así haces lo que toca. Nace cuando el enojo te empuja a reaccionar mal y eliges frenarte. Nace cuando el miedo aparece pero no lo conviertes en jefe de tu vida. Nace cuando poco a poco dejas de traicionarte en lo pequeño. Ahí empieza una fortaleza distinta, más silenciosa, más limpia y mucho más real. Pensemos en un caso muy cotidiano. Una persona sabe que necesita ordenar su vida. Lleva semanas sintiéndose saturada, dispersa, sin energía. Tiene tareas acumuladas, duerme mal, pasa demasiadas horas consumiendo contenido que no le aporta nada y vive con la sensación de que siempre está apagando incendios. Una noche decide que al día siguiente va a levantarse temprano, organizarse y empezar de nuevo. Lo dice con convicción, lo cree de verdad. Pero al día siguiente suena la alarma, aparece el cansancio, aparece la comodidad, aparece el pensamiento de 5 minutos más, y en pocos minutos toda la decisión de la noche anterior desaparece. Luego viene la culpa. Luego la frustración, luego la sensación de siempre me pasa lo mismo, y así pasan los días. Ese ejemplo parece pequeño, pero muestra algo profundo. El problema no era la falta de deseo de cambiar. El problema era que la persona todavía no tenía autoridad suficiente sobre su propia mente. Tenía intención, pero no entrenamiento. Tenía ganas, pero no gobierno interno. Y sin ese gobierno, cualquier impulso del momento pesa más que una decisión importante. Esto pasa con el descanso, con la comida, con el trabajo, con el uso del tiempo, con las relaciones, con la forma de hablar, con el manejo del dinero y con casi todo lo que sostiene una vida estable. También ocurre en situaciones emocionales. Una persona recibe un mensaje que la incomoda. Siente que la ignoraron, que la trataron mal o que no la valoraron como esperaba. En segundos, su mente construye una historia completa. Interpreta, asume, se altera, se prepara para responder desde la herida. Tal vez escribe algo impulsivo, tal vez corta la comunicación, tal vez guarda resentimiento durante horas o días. Después descubre que todo fue un malentendido o que reaccionó más desde su estado emocional que desde los hechos. Esto pasa todo el tiempo y muestra algo clave. No sufrimos solo por lo que sucede, sino por la velocidad con la que la mente toma el control sin ser revisada. Por eso dominar la mente exige una capacidad que vale muchísimo y que pocas personas practican de verdad: la pausa. La pausa no es debilidad, la pausa es poder. Es el instante en el que decides no actuar de inmediato. Es el espacio que creas para mirar mejor lo que te está pasando. Es el momento en el que te preguntas si eso que estás por hacer realmente te conviene. Muchas veces, una vida más ordenada no nace de hacer cosas enormes, sino de aprender a detener una reacción antes de que se convierta en daño. Y aquí aparece una pregunta incómoda pero necesaria. ¿Cuántas veces has dejado que un estado momentáneo decida algo importante? ¿Cuántas veces una emoción pasajera arruinó una conversación, una oportunidad,
una decisión o incluso tu propio día. ¿Cuántas veces te trataste como si fueras incapaz de cambiar solo porque en un momento de debilidad volviste a fallar? La mente, cuando no se entrena, tiende a exagerar los errores y a reducir la capacidad que tienes de reconstruirte. Te hace creer que una caída define todo. Te hace creer que sentirte mal significa estar mal. Te hace creer que no poder con algo hoy significa que nunca podrás. Pero nada de eso es necesariamente cierto. Un pensamiento no siempre describe la realidad. Una emoción no siempre trae una dirección correcta. Un impulso no siempre merece obediencia. Entender esto libera mucho, porque deja de ponerte en una posición de esclavitud frente a lo que ocurre dentro de ti. Te recuerda que puedes aprender a responder mejor, no perfecto, mejor. Y ese mejor repetido muchas veces cambia la vida. Ahora pensemos en una aplicación concreta. Imagina a alguien que suele sabotearse cada vez que intenta avanzar. Empieza con entusiasmo, pero abandona rápido, se exige demasiado 2 días, se cansa y deja todo. Luego se critica, se decepciona y vuelve a empezar desde cero la semana siguiente. Esa persona no necesita más presión, necesita estructura mental. Necesita dejar de depender tanto de la emoción del momento. Necesita reglas simples, pequeñas y sostenibles. Necesita entender que dominarse no es hacer todo bien durante una semana, sino aprender a mantenerse firme en lo básico durante mucho tiempo. La solución empieza por observar sin maquillajes qué cosas te gobiernan hoy. ¿Qué te desordena con más facilidad? ¿Qué emoción te domina más? ¿Qué pensamiento sueles creer sin revisarlo? ¿Qué hábito te roba fuerza? ¿Qué momento del día te vuelve más vulnerable? Esta observación no es para juzgarte, sino para conocerte. Nadie puede ordenar lo que no reconoce. Y muchas personas quieren paz mental sin haber mirado con honestidad qué alimenta su caos. Después de observar, toca simplificar. Una mente débil suele vivir intentando cambiar 20 cosas al mismo tiempo y por eso no consolida ninguna. Una mente que se fortalece elige pocas cosas y las sostiene. Tal vez empezar por respetar 1 hora de sueño, tal vez por dejar el teléfono lejos durante un tiempo concreto, tal vez por no responder discusiones en caliente, tal vez por cumplir una tarea importante antes de distraerse, tal vez por sentarse 10 minutos en silencio a notar qué está pensando. No hace falta empezar de manera grandiosa, hace falta empezar con verdad. También ayuda mucho cambiar la relación con la incomodidad. Muchas personas se vuelven esclavas de su mente porque quieren sentirse bien antes de actuar bien. Y muchas veces eso no ocurre así. A veces primero actúas bien, aunque no tengas ganas, y luego aparece una sensación de orden, de alivio y de fuerza. Esperar a sentirte listo para hacer lo correcto puede convertirse en una trampa muy larga. La vida mejora cuando entiendes que no siempre necesitas motivación. A veces solo necesitas decisión. Otra práctica poderosa es aprender a hablarte con firmeza y claridad. No con crueldad, no con desprecio, no con frases que te hundan. Con firmeza. Hay una gran diferencia entre decir soy un desastre, nunca cambio, y decir esto no me conviene, necesito frenarlo ahora. La primera frase debilita. La segunda ordena. La forma en que te hablas también entrena tu mente. Si siempre te hablas desde la derrota, vivirás como alguien derrotado. Si empiezas a hablarte desde la responsabilidad, poco a poco empezarás a actuar distinto. Y hay algo más que conviene recordar. Dominar la mente no significa no caer nunca. Significa no entregarte con facilidad cada vez que caes. Significa volver a levantarte sin convertir el error en identidad. Significa no usar una mala tarde como excusa para destruir un buen proceso. Significa entender que el verdadero cambio no se ve en una perfección imposible, sino en una recuperación más rápida, una reacción más consciente y una capacidad creciente para volver a tu centro. Quien aprende a gobernar su mente empieza a vivir de otra manera. No porque desaparezcan los problemas, sino porque deja de amplificarlos con reacciones innecesarias. No porque deje de sentir, sino porque ya no convierte cada emoción en una orden. No porque todo se vuelva fácil, sino porque deja de pelearse con todo lo que siente y empieza a construir una dirección más firme. Esa persona sigue teniendo días difíciles, pero ya no se abandona tan rápido. Sigue teniendo dudas, pero no deja que las dudas le roben toda la claridad. Sigue teniendo impulsos, pero aprende a no obedecerlos como si fueran la voz principal de su vida. Y cuando eso empieza a pasar, algo se acomoda por dentro. Aparece más calma,
más respeto por uno mismo, más energía limpia, más capacidad para decidir sin tanto ruido, más sensación de estar presente en la propia vida. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no vives tan dividido, ya no estás siempre en guerra entre lo que sabes y lo que haces, ya no estás tan lejos de ti. Ahí nace una fortaleza profunda, no la que impresiona, sino la que sostiene, no la que hace ruido, sino la que se nota en la forma de pensar, de actuar y de resistir sin romperse por dentro. Porque cuando una persona aprende a dominar su mente, deja de vivir como alguien arrastrado por cada impulso y empieza a vivir como alguien capaz de dirigirse con claridad, con orden y con una firmeza que cambia todo. Capítulo 2. Pensar con claridad puede salvarte de decisiones que después pesan mucho. Hay días en los que no necesitas hacer más, sino pensar mejor. Eso le pasa a casi todo el mundo, aunque no siempre se note a tiempo. Muchas personas creen que su problema principal es la falta de tiempo, la falta de energía o la presión que viene de afuera. Y sí, todo eso influye, pero muchas veces el verdadero problema está en otra parte. Está en el desorden mental con el que se interpreta lo que ocurre. Está en la forma en que la mente mezcla emociones con hechos, preocupaciones con certezas, impulsos con decisiones importantes. Cuando eso pasa, la persona no solo se siente cansada, también empieza a pensar mal. Y pensar mal no significa ser poco inteligente. Significa mirar la realidad desde el ruido, desde la saturación, desde la prisa o desde el miedo. Y cuando se piensa así, la vida se complica más de lo necesario. Tener claridad mental no es un lujo para personas tranquilas o para quienes viven sin problemas. Es una necesidad real para cualquiera que quiera vivir con más control. Porque una mente sin claridad confunde una incomodidad momentánea con una crisis total, confunde una opinión ajena con una verdad absoluta, confunde una mala experiencia con una condena permanente, confunde el cansancio con incapacidad, confunde el miedo con una señal de que hay que retroceder. Y cuando una persona vive atrapada en esas confusiones, empieza a tomar decisiones desde un lugar muy inestable. Pasa algo curioso con la claridad mental. Todo el mundo la desea, pero muy pocas personas la protegen. Quieren sentirse enfocadas, quieren decidir mejor, quieren tener menos caos interno, pero viven alimentando lo contrario. Se exponen a demasiada información, pasan de una cosa a otra sin descanso, llenan cada espacio de ruido, reaccionan a todo de inmediato y casi nunca se dan el tiempo de revisar qué están pensando con calma. Luego, cuando se sienten abrumadas, creen que su mente está fallando. En realidad, muchas veces no está fallando. Está sobrecargada. Pensar con claridad exige una mente menos saturada. Y eso es importante porque hoy muchas personas viven tan acostumbradas a la saturación que ya ni siquiera la reconocen. Se despiertan y lo primero que hacen es mirar el teléfono. Se acuestan y lo último que hacen es seguir consumiendo contenido. Revisan mensajes mientras comen, saltan de tarea en tarea. Escuchan algo mientras hacen otra cosa y al mismo tiempo piensan en 3 pendientes. Todo eso genera una sensación de actividad constante, pero también entrena una mente fragmentada. Una mente así se acostumbra a la interrupción, a la prisa y a la dispersión. Luego, cuando necesita profundidad, no la encuentra. Cuando necesita calma, se desespera. Cuando necesita decidir algo serio, lo hace con una cabeza demasiado llena. La claridad mental empieza cuando una persona deja de creer todo lo que piensa en automático. Esta idea puede parecer sencilla, pero es transformadora. No todo pensamiento merece confianza, no porque la mente sea enemiga, sino porque muchas veces interpreta desde el estado emocional del momento. Si estás agotado, puedes pensar que no puedes más cuando en realidad necesitas descanso, no rendición. Si estás herido, puedes pensar que nadie te valora cuando en realidad estás viendo todo desde una emoción intensa. Si estás ansioso, puedes imaginar escenarios terribles que no tienen base real. Si estás frustrado, puedes exagerar tus errores y olvidar todo lo que sí has hecho bien. La mente habla mucho, pero no siempre habla con precisión. Por eso pensar con claridad no es pensar más, es pensar mejor. Es separar lo que sientes de lo que sabes. Es distinguir entre hechos e interpretaciones. Es aprender a decir, esto que estoy pensando puede no ser del todo cierto. Esa pausa cambia mucho, porque cuando una persona no hace esa revisión, termina viviendo a merced de la primera conclusión que aparece. Y la primera conclusión no siempre es la más justa.
ni la más madura, ni la más útil. Imagina una situación muy común. Alguien manda un mensaje importante y no recibe respuesta durante varias horas. La mente empieza rápido. Seguro se molestó, seguro hice algo mal, seguro ya no le importo. Siempre pasa lo mismo. En poco tiempo, una simple espera se convierte en una historia completa. Cambia el estado de ánimo, cambia la energía, cambia incluso la manera de tratar a otras personas durante el día. Más tarde llega la respuesta y resulta que la otra persona simplemente estaba ocupada. Nada grave había pasado. Pero durante horas la mente actuó como si sí. Este ejemplo muestra algo muy humano. Cuando no hay claridad, la imaginación llena los vacíos, y muchas veces los llena mal. Ahora piensa en otra escena. Una persona comete un error en el trabajo. No fue un desastre, pero sí un fallo que podía haberse evitado. Apenas ocurre, su mente empieza a atacar. No sirvo para esto, soy un problema, siempre arruino todo, nunca voy a mejorar. Ese tipo de pensamiento no corrige, aplasta, no ayuda a crecer, solo desgasta. Una mente clara, en cambio, diría algo distinto. Diría: cometí un error, necesito revisar qué pasó, esto se puede corregir, no tengo que convertir un fallo en mi identidad. Parece una diferencia pequeña, pero no lo es. Una forma de pensar te hunde, la otra te ordena. La claridad también afecta la forma en que se vive el dolor. Cuando una persona sufre una decepción, una pérdida o una etapa difícil, necesita sentir lo que siente. Eso es normal. El problema aparece cuando, además del dolor real, la mente empieza a agregar conclusiones que agrandan ese sufrimiento. No solo duele lo que pasó, también duele la idea de que nada va a mejorar, de que todo está perdido, de que uno ya no vale igual, de que la vida quedó arruinada. Ahí el dolor se mezcla con pensamientos absolutos. Y cuando eso ocurre, la salida se ve más lejana de lo que realmente es. Pensar con claridad no elimina el dolor, pero evita que el dolor gobierne toda la interpretación de la realidad. Eso da mucha fuerza, porque una persona puede estar pasando por algo muy difícil y aún así conservar cierto orden interior. Puede decir: esto me duele, esto me afecta, esto me cuesta, sin saltar de inmediato a la conclusión de que todo está roto. Esa diferencia sostiene mucho en momentos duros. Hay algo más que conviene nombrar. La claridad no solo sirve para enfrentar problemas, también sirve para protegerse de decisiones impulsivas que parecen buenas solo porque traen alivio inmediato. Muchas personas confunden claridad con intensidad, creen que cuando sienten algo con mucha fuerza, entonces debe ser correcto. Pero sentir algo con intensidad no garantiza que sea una buena dirección. Puedes sentir ganas enormes de renunciar en un mal día y arrepentirte después. Puedes sentir mucha urgencia de responder desde el enojo y luego lamentarlo. Puedes sentir el impulso de terminar una relación, abandonar un proyecto o romper una rutina solo porque estás saturado. Por eso la claridad vale tanto, porque te da distancia frente al impulso. Una mente clara sabe esperar cuando hace falta. Sabe que no todo se resuelve en caliente. Sabe que hay decisiones que deben tomarse con el sistema nervioso más calmado, con el cuerpo descansado, con los hechos delante y no solo con emociones intensas. Esta forma de pensar no quita espontaneidad, da madurez, te evita convertir momentos pasajeros en consecuencias duraderas. Pensemos en un ejemplo real y cercano. Una persona lleva varias semanas sintiéndose mal en su trabajo. Está cansada, desmotivada, irritada, cada día le cuesta más levantarse y empieza a pensar seriamente en renunciar. En una discusión con alguien del equipo, se siente humillada y sale del lugar convencida de que tiene que irse de inmediato. Si decide en ese momento, lo hará desde una mezcla de enojo, agotamiento y necesidad de alivio. Tal vez sí necesita un cambio. Tal vez ese trabajo ya no le hace bien, pero renunciar desde un pico emocional no siempre es claridad. A veces lo que necesita primero es dormir mejor unos días, ordenar sus ideas, revisar su situación económica, hablar con alguien confiable, identificar si el problema es el trabajo completo o una situación puntual y decidir desde una mente menos alterada. Esa pausa no retrasa la vida, la cuida. Aquí entra una aplicación muy práctica que puede cambiar mucho las cosas. Cuando notes que tu mente está acelerada, cargada o muy emocional, no conviertas de inmediato lo que piensas en una decisión. Primero pregúntate qué hechos tienes realmente y qué parte estás completando con suposiciones.
Pregúntate si estás cansado, ansioso, herido o frustrado, porque ese estado influye más de lo que parece. Pregúntate si pensarías igual después de dormir bien, de caminar un poco, de alejarte del ruido durante un rato o de hablarlo con calma. A veces la claridad no aparece porque la persona sigue metida en el mismo estímulo que la alteró. También ayuda mucho poner por escrito lo que estás pensando. La mente desordenada parece convincente cuando todo ocurre adentro, pero cambia bastante cuando se lleva al papel. Escribir obliga a concretar, y cuando concretas, empiezas a detectar exageraciones, repeticiones, suposiciones y miedos disfrazados de certeza. Puedes escribir algo tan simple como ¿qué pasó?, ¿qué estoy pensando?, ¿qué estoy sintiendo? ¿Y qué sé con seguridad? Ese ejercicio, aunque parezca sencillo, devuelve mucho orden. Ayuda a separar lo que ocurrió de la historia que tu mente está construyendo alrededor. Otra práctica poderosa es reducir el ruido innecesario antes de buscar respuestas importantes. Hay personas que quieren claridad, pero consultan a 10 personas distintas, consumen 20 opiniones, abren 5 videos y terminan más confundidas que al principio. Escuchar perspectivas puede servir, claro que sí, pero cuando la mente ya está cargada, demasiadas voces empeoran el problema. A veces la claridad no necesita más información, sino menos interferencia, menos ruido, menos urgencia, menos reacción automática. También conviene aprender a reconocer ciertos pensamientos que suelen aparecer cuando la claridad se pierde. Pensamientos como todo está mal, nada tiene sentido, siempre me pasa lo mismo, nunca voy a poder, si no lo resuelvo hoy ya fue. Esas frases suelen sonar contundentes, pero rara vez son exactas. Son formas de pensar infladas por el momento. Cuando aparezcan, no hace falta pelearse con ellas. Basta con no tratarlas como sentencias finales. Puedes responderte con algo más limpio y más real. No todo está mal. Hay una parte que me está costando. No es cierto que nunca pueda. Hoy estoy bloqueado. No necesito resolver mi vida en una tarde. Ese tipo de corrección mental reduce mucha carga. Pensar con claridad también exige cuidar el cuerpo. Esto muchas veces se subestima, pero influye muchísimo. Dormir mal, comer de forma caótica, vivir acelerado, no moverse, pasar demasiadas horas en pantallas y no tener pausas reales afecta la calidad del pensamiento. Hay gente que intenta resolver conflictos profundos con una mente agotada y un cuerpo saturado. Luego se sorprende porque todo se ve más oscuro. Pero una mente cansada interpreta peor. Una mente descansada no resuelve mágicamente la vida, pero sí observa mejor. Hay personas que descubren esto de forma muy concreta. Se dan cuenta de que no estaban pensando mal porque fueran incapaces, sino porque llevaban semanas sin descanso real, sin silencio y sin orden básico. Cuando recuperan un poco de sueño, bajan el ritmo digital y vuelven a hábitos simples, su manera de ver los problemas cambia bastante. Los problemas siguen ahí, pero ya no parecen una montaña imposible. Se vuelven manejables, y eso es valioso, porque muchas veces la claridad no hace desaparecer la dificultad, pero la pone en una escala más real. Una vida más firme no se construye con una mente que reacciona a todo. Se construye con una mente que sabe detenerse, revisar, filtrar y decidir con más limpieza. Eso no te vuelve lento. Te vuelve menos manipulable por tus propios estados internos. Te da más libertad. Te da más control, te permite actuar con una base más estable. Cuando una persona empieza a cuidar su claridad mental, cambia su manera de vivir. Se equivoca menos por impulso, se castiga menos por exageración, interpreta mejor lo que pasa, conversa mejor, decide mejor, tolera mejor la incomodidad de no tener todas las respuestas de inmediato. Y algo muy importante, deja de tratar cada emoción intensa como si fuera una orden urgente. Pensar con claridad puede parecer una habilidad discreta, pero define muchísimo. Define qué decisiones tomas, qué relaciones sostienes, qué errores repites, cuánto sufres por lo que imaginas y cuánta paz eres capaz de conservar en medio de la presión. Por eso no se trata solo de calmar la mente. Se trata de entrenarla para que piense con más verdad, con menos ruido y con una dirección que te cuide en lugar de empujarte a complicarlo todo. Capítulo 3. Sentir intensamente no es el problema. El problema es no saber qué hacer con lo que sientes. Hay emociones que, si no las entiendes, terminan decidiendo por ti. A muchas personas les enseñaron 2 ideas que hacen daño. La primera es que sentir mucho es una debilidad.
La segunda es que expresar todo tal como aparece es una forma de autenticidad. Ninguna de las dos ayuda de verdad. Reprimir lo que pasa dentro no resuelve nada, pero soltarlo sin control tampoco. Entre esos dos extremos existe algo mucho más útil, mucho más sano y mucho más fuerte: aprender a regular las emociones sin negarlas y sin dejar que tomen el mando. El control emocional no consiste en volverse serio, distante o insensible. Tampoco consiste en fingir calma cuando por dentro todo está revuelto. Controlar una emoción no es esconderla, es saber sostenerla sin actuar de inmediato desde ella, es poder sentir enojo sin dañar, es poder sentir miedo sin rendirse, es poder sentir tristeza sin abandonarse, es poder sentir frustración sin destruir lo que importa. Esa capacidad cambia la forma en que una persona vive, decide, habla y se relaciona con los demás. Muchas veces se piensa que la fuerza emocional está en aguantar, en no llorar, en no quebrarse, en no mostrar molestias, en seguir funcionando aunque por dentro todo esté cargado, pero eso no siempre es fortaleza. A veces es desconexión, a veces es miedo a mirar lo que realmente está pasando, a veces es costumbre, y esa costumbre suele pasar factura, porque lo que no se reconoce no desaparece, se acumula, se filtra en el carácter, en el tono de voz, en la paciencia, en la manera de responder, en la energía con la que se vive. También existe el otro lado. Personas que sienten una emoción intensa y enseguida actúan desde ahí. Si se enojan, responden. Si se sienten heridas, atacan o se alejan sin pensar. Si sienten celos, controlan. Si sienten miedo, huyen. Si sienten ansiedad, llenan el silencio con cualquier cosa. Esa forma de vivir genera mucho desgaste porque convierte cada emoción fuerte en una orden. Y una emoción no está hecha para gobernar toda tu conducta. Está hecha para mostrarte algo, no para tomar el volante. El enojo, por ejemplo, puede señalar un límite que fue cruzado. La tristeza puede mostrar una pérdida o una necesidad no atendida. El miedo puede avisar que algo te importa o que te sientes inseguro. La frustración puede indicar que tus expectativas chocaron con la realidad. Todas las emociones tienen información, pero información no es lo mismo que dirección. Ahí está una de las claves. Puedes escuchar lo que una emoción trae sin obedecer todo lo que te pide hacer. Esto es especialmente importante porque una emoción intensa reduce la calidad de muchas decisiones. Cuando alguien está muy alterado, su forma de interpretar cambia. Se vuelve más tajante, más impulsiva, más reactiva. Puede escuchar menos, exagerar más y buscar alivio rápido en lugar de una respuesta madura. Por eso tantas conversaciones importantes se dañan cuando se tienen desde un estado emocional desbordado. No porque las personas sean malas, sino porque en ese momento están siendo dirigidas por algo que todavía no supieron ordenar. Piensa en una discusión de pareja, entre amigos o en la familia. Una persona se siente herida por algo que escuchó. En lugar de detenerse a entender lo que está sintiendo, lanza una respuesta inmediata. Dice cosas que no piensa del todo, mezcla temas viejos, sube el tono, busca ganar la discusión o hacer sentir al otro el mismo dolor que está sintiendo. En cuestión de minutos, la conversación deja de tratar sobre el problema original y se convierte en una cadena de reacciones. Después llega el arrepentimiento. Llega la frase, no quería decir eso. Llega la sensación de haber empeorado todo por no haber frenado a tiempo. Esa escena ocurre todos los días en muchas relaciones. Ahora piensa en algo más silencioso. Una persona pasa semanas acumulando estrés. Tiene responsabilidades, duerme poco, está cargada mentalmente y empieza a sentirse irritada por cosas pequeñas. No lo nota al principio, solo siente que todo le molesta más. Responde peor, tiene menos paciencia, se distancia sin explicarlo. Cree que el problema son los demás, cuando en realidad su sistema emocional está saturado. Como no lo identifica, no lo regula. Como no lo regula, termina descargando su malestar en lugares equivocados. Luego se siente culpable, pero ya dejó una marca en sus vínculos. Todo esto muestra que el control emocional no es un detalle secundario, es una forma de protección. Protege tus relaciones, tu energía, tu paz y tu criterio. Protege incluso tu dignidad, porque muchas personas terminan avergonzadas no por lo que sienten, sino por lo que hicieron mientras estaban sintiendo eso. Hay una pregunta importante que conviene hacerse. ¿Por qué cuesta tanto regular las emociones? Una de las razones es que casi nadie fue educado para hacerlo bien.
A muchas personas solo les enseñaron a aguantar o a explotar. Muy pocas aprendieron a observar lo que sienten, ponerle nombre, entender qué lo activó y decidir qué hacer con eso. Sin ese aprendizaje, la emoción se vuelve algo confuso, aparece con fuerza y parece que solo hay dos opciones, reprimirla o descargarla. Pero hay una tercera opción y ahí empieza la madurez emocional. Sentirla, comprenderla y responder con conciencia. Ponerle nombre a lo que sientes parece un paso pequeño, pero cambia mucho. No es lo mismo decir estoy mal que decir estoy decepcionado. No es lo mismo decir estoy de mal humor que decir estoy cansado y me siento ignorado. No es lo mismo decir quiero estar solo que decir estoy saturado y necesito bajar el ritmo. Cuando nombras mejor lo que te pasa, tu mente deja de tratar la emoción como una masa confusa, empieza a verla con más precisión. Y cuando hay más precisión, hay menos reacción ciega. También ayuda mucho entender que las emociones no siempre vienen por el hecho actual, sino por lo que ese hecho toca dentro de ti. A veces alguien llega tarde y tu enojo no es solo por la demora, sino porque te hace sentir poco importante. A veces una crítica te afecta demasiado no por la frase en sí, sino porque conecta con una inseguridad vieja. A veces una distancia pequeña en alguien cercano te altera mucho porque despierta miedo al rechazo o al abandono. Esto no significa vivir analizando todo sin parar, pero sí reconocer que muchas reacciones intensas tienen capas más profundas, y cuando una persona empieza a ver eso, deja de reaccionar solo a la superficie. Pensemos en un ejemplo muy real. Una persona recibe una corrección en su trabajo frente a otros. La observación no fue ofensiva, pero el tono le incomoda y siente que la expusieron. Apenas termina la reunión, queda ardiendo por dentro. Tiene ganas de responder, de mandar un mensaje largo, de marcar distancia o incluso de renunciar. Si actúa desde esa emoción, es muy probable que haga algo que después le complique más la situación. Pero si se detiene y revisa lo que pasó con honestidad, puede notar varias cosas. Puede notar que se sintió avergonzada, que eso activó una defensa muy fuerte y que ahora quiere recuperar control reaccionando. Esa comprensión ya cambia bastante. No le quita la molestia, pero le evita actuar como si la única salida fuera explotar. Otro ejemplo. Una persona siente celos en una relación. En lugar de reconocerlo con madurez, empieza a vigilar, a interpretar todo mal, a hacer preguntas con doble intención, a revisar detalles mínimos y a crear discusiones por cosas que no entiende del todo. No está actuando desde amor ni desde claridad. Está actuando desde inseguridad emocional, y mientras no lo vea, seguirá justificando su conducta como si fuera cuidado o intuición. Pero cuando logra reconocer esto que siento es inseguridad, esto me activa miedo a perder, no quiero convertir ese miedo en control, aparece la posibilidad de actuar distinto. Ahí entra la fuerza de verdad. Controlar una emoción no significa obedecerla ni negarla. Significa darle un lugar correcto. Si sientes enojo, puedes darte tiempo antes de responder. Si sientes tristeza, puedes permitirte sentirla sin usarla como prueba de que todo está perdido. Si sientes miedo, puedes escucharlo sin dejar que te paralice por completo. Si sientes ansiedad, puedes bajar estímulos en lugar de aumentar el caos. Lo que importa no es evitar emociones incómodas. Lo que importa es dejar de vivir secuestrado por ellas. Una aplicación práctica muy poderosa es retrasar la reacción cuando notes una emoción intensa. No para hacerte el fuerte ni para tragarte todo, para darte una oportunidad de recuperar claridad. Si sientes ganas de responder algo hiriente, espera. Si sientes impulso de tomar una decisión drástica, espera. Si sientes necesidad de sacar conclusiones inmediatas sobre una persona, espera. Muchas veces unos minutos de pausa evitan consecuencias que duran semanas, meses o años. Durante esa pausa sirve preguntarte 3 cosas muy simples. ¿Qué estoy sintiendo exactamente? ¿Qué activó esto en mí? ¿Qué pasará si actúo ahora mismo desde esta emoción? Estas preguntas ordenan bastante. No solucionan todo en un instante, pero rompen el automatismo, y cuando rompes el automatismo, recuperas poder sobre tu conducta. También ayuda a descargar la emoción de forma limpia antes de convertirla en conversación. Algunas personas quieren resolver todo hablando justo cuando están más alteradas, y así es fácil que mezclen dolor con acusación, necesidad con ataque,
Cansancio con desprecio. A veces conviene caminar un poco, respirar más lento, escribir lo que sientes, estar en silencio o simplemente darte un margen para bajar intensidad. No estás evitando el tema. Estás preparando una mejor manera de abordarlo. Otra práctica fundamental es revisar tus detonantes más repetidos. Hay emociones que aparecen una y otra vez en contextos parecidos. Tal vez te irrita sentir que no te escuchan, tal vez te desordena la crítica, tal vez te altera la sensación de rechazo, tal vez te desborda sentir que pierdes control. Conocer esos puntos sensibles no te vuelve frágil, te vuelve consciente, y una persona consciente se cuida mejor. Sabe dónde suele caer y puede prepararse para responder distinto. También vale mucho aprender a decir lo que sientes antes de que se acumule demasiado. Muchas explosiones emocionales no nacen del hecho puntual, sino de muchas pequeñas cosas no habladas. Se guardó molestia, se guardó cansancio, se guardó tristeza, se guardó decepción, y un detalle pequeño termina activando todo junto. Hablar antes, con calma y con honestidad, evita llegar a ese punto. Decir, esto me dolió, necesito hablar de algo, me estoy sintiendo saturado, esto me generó incomodidad, puede parecer difícil al principio, pero es muchísimo más sano que estallar cuando ya no puedes contener nada. Y hay algo muy importante. Regular tus emociones no significa que siempre debas verte bien o ser agradable. A veces regular también implica poner límites, alejarte de una situación, decir que no, cortar una conversación o pedir espacio. La diferencia está en desde dónde lo haces. No es lo mismo poner un límite desde la claridad que desde el impulso. No es lo mismo alejarte por dignidad que por reacción. No es lo mismo hablar con firmeza que hablar para herir. Cuando una persona aprende esto, su vida cambia bastante. No porque deje de sentir cosas intensas, sino porque deja de ser una persona predecible para sus propias emociones. Ya no explota tan fácil, ya no se hunde por cualquier bajón, ya no confunde intensidad con verdad, ya no convierte cada herida en una guerra. Empieza a volverse alguien más estable, más confiable, más difícil de desordenar por dentro. Eso se nota en cosas muy concretas, en cómo responde bajo presión, en cómo habla cuando algo le duele, en cómo maneja una decepción, en cómo sostiene una conversación difícil sin perderse, en cómo vuelve a su centro después de un día pesado. Esa es una forma de fuerza que no siempre se aplaude, pero sostiene muchísimo más que cualquier apariencia de dureza, porque la verdadera fuerza emocional no está en no sentir, está en no convertir cada emoción en una reacción automática, está en poder vivir lo que sientes sin destruirte, sin destruir lo que amas y sin entregarle tu dirección a un estado pasajero. Cuando logras eso, tu mente se ordena, tus vínculos respiran mejor y tu vida deja de girar alrededor de impulsos emocionales que antes parecían imposibles de manejar. Ahí empieza una estabilidad que vale muchísimo, porque no nace de controlar a otros ni de endurecerte por fuera, sino de aprender a gobernarte por dentro con honestidad, con calma y con una firmeza que te protege de ti mismo cuando más la necesitas. Capítulo 4. Lo que no corriges a tiempo termina controlando tu vida en silencio. Cansa mucho querer cambiar y sentir que siempre vuelves al mismo lugar. Esa sensación no aparece solo por falta de ganas. Muchas veces aparece porque la mente se acostumbra a vivir en automático, y cuando una persona vive así, no decide tanto como cree. Repite formas de pensar, formas de reaccionar, formas de posponer, formas de distraerse, formas de castigarse y formas de escapar. Por eso la disciplina mental es tan importante, no porque convierta a alguien en una persona rígida, sino porque le devuelve dirección, le devuelve la capacidad de sostener una decisión incluso cuando ya pasó el entusiasmo inicial. Hay una idea que suele confundirse mucho. Se cree que la disciplina es una cuestión de fuerza de voluntad constante, como si las personas más firmes fueran aquellas que siempre tienen energía, siempre tienen ganas y siempre actúan con motivación alta. Pero no funciona así. La mayoría de las decisiones importantes no se sostienen por emoción, se sostienen por estructura. Se sostienen por una mente que aprende a no negociar todo el tiempo con lo que ya sabe que le hace bien. Ahí empieza algo muy valioso. La capacidad de hacer lo correcto aunque no se sienta cómodo al principio. La inercia tiene mucho poder. Una persona puede pasar meses diciendo que quiere ordenar su vida, pero seguir levantándose tarde, usando el teléfono sin control,
postergando lo que importa y dejando su energía al servicio de lo urgente o de lo fácil. No porque no entienda lo que debería hacer, lo entiende. El problema es que saber no basta. Lo que cambia la vida no es solo la intención correcta, es la repetición correcta. Y repetir algo que cuesta no sale de forma natural cuando la mente ha sido entrenada durante años para buscar comodidad rápida, alivio inmediato y distracción constante. La disciplina mental aparece cuando alguien deja de obedecer cada impulso de escape, cuando siente ganas de aplazar y aún así empieza, cuando siente incomodidad y no la usa como excusa para abandonar, cuando siente pereza y no la convierte en una razón válida para romper lo que estaba construyendo. Esto no significa vivir peleado con uno mismo todo el tiempo. Significa aprender a sostenerse, significa dejar de tratar cada emoción momentánea como si mereciera decidir el rumbo del día. Muchas personas no fracasan porque les falte capacidad. Fracasan porque viven interrumpiéndose. Empiezan algo y lo dejan. Retoman y vuelven a dejarlo. Se entusiasman 2 días y se desordenan 5. Hacen promesas grandes en momentos de motivación y después no pueden cumplir ni lo básico. Eso va desgastando mucho la confianza personal. Porque no solo duele no avanzar, también duele darse cuenta de que ya no confías del todo en tu propia palabra. Te dices que vas a cambiar algo, pero una parte de ti ya no te cree, y esa pérdida de credibilidad interna afecta más de lo que parece. La disciplina mental reconstruye esa confianza, no con gestos enormes, sino con consistencia. Una persona vuelve a creer en sí misma cuando empieza a comprobar que puede sostener pequeñas decisiones una y otra vez. Cuando dice, voy a hacer esto y lo hace, aunque sea algo simple, cuando deja de moverse según el estado del día y empieza a responder con un poco más de firmeza. Esa clase de disciplina no siempre se nota desde afuera, pero por dentro cambia mucho. Le da estabilidad a la mente, le da orden al carácter, le da una base más sólida a la vida diaria. Pensemos en un ejemplo muy real. Una persona lleva tiempo diciendo que quiere mejorar su concentración, siente que vive dispersa, que su cabeza salta de una cosa a otra y que al final del día hizo mucho ruido pero avanzó poco en lo importante. Entonces decide que va a trabajar mejor, que va a usar menos el teléfono y que va a organizar sus tiempos. El primer día le sale bastante bien, el segundo también, el tercero aparece el cansancio, llega una notificación, luego otra, luego una pausa larga que se convierte en una hora perdida. Después piensa, ya arruiné el día. Y como siente que falló, se entrega por completo al desorden. Ahí aparece uno de los grandes problemas. No solo cuesta empezar, también cuesta sostener cuando algo se rompe un poco. La disciplina mental no consiste en no fallar nunca. Consiste en no usar un fallo pequeño como excusa para abandonar del todo. Esa es una diferencia enorme. Mucha gente cree que perdió su avance porque un día se salió de la rutina. En realidad lo pierde cuando convierte ese día en permiso para romper todo lo demás. Una persona disciplinada no es la que nunca tropieza, es la que tropieza sin soltar por completo la dirección. Esto se ve también en hábitos más delicados. Alguien quiere dejar una conducta que le roba energía. Puede ser desvelarse sin sentido, revisar redes por horas, comer de forma impulsiva, evitar responsabilidades o volver siempre a vínculos que lo desgastan. La persona ya sabe que eso le perjudica, pero el hábito está instalado. Y aquí conviene entender algo importante. Los hábitos no se sostienen solo porque te gusten. Muchas veces se sostienen porque te alivian por un momento, te distraen, te adormecen, te quitan tensión, te hacen sentir algo rápido. Por eso romperlos no es solo una cuestión de querer más, también exige soportar la incomodidad de no recurrir a lo que antes te daba alivio, y esa incomodidad es donde muchas personas ceden. La disciplina mental te enseña a atravesar ese momento sin correr a apagarlo todo. Te enseña que sentir ganas de volver a lo de siempre no significa que debas hacerlo. Te enseña que la urgencia del impulso baja si no la alimentas. Te enseña que muchas veces lo más difícil no dura tanto como tu mente te hace creer. Pero para descubrir eso, primero tienes que quedarte el tiempo suficiente sin escapar. Pensemos ahora en otro ejemplo muy cotidiano. Una persona se propone empezar a ordenar sus mañanas porque se da cuenta de que el resto del día depende mucho de cómo arranca. Quiere levantarse un poco antes, no mirar el teléfono apenas abre los ojos y tener un rato de calma antes de entrar en el ritmo de obligaciones. La idea es buena. El problema es que al sonar la alarma, la mente empieza a negociar. Hoy no porque dormí mal.
Hoy mejor empiezo mañana. Solo voy a revisar un momento el celular. Necesito despertarme mirando algo. Ese diálogo interno parece inocente, pero ahí se define mucho, porque cada vez que la persona cede sin revisar, fortalece el viejo patrón, y cada vez que se sostiene aunque cueste, fortalece el nuevo. La mente se entrena en lo pequeño. Esto es algo que muchas personas subestiman porque esperan cambios intensos, grandes resultados o señales visibles, pero lo que más transforma la vida suele empezar en acciones repetidas que nadie aplaude. Apagar una notificación, sentarte a trabajar aunque no tengas ganas, terminar algo aunque ya perdiste entusiasmo, respetar una hora de descanso, no responder en caliente, levantarte cuando dijiste que ibas a levantarte. Todo eso parece simple, pero justamente ahí se construye la autoridad interna. Una de las razones por las que tanta gente se siente estancada es porque vive dependiendo de lo que siente para actuar. Si se siente motivada, avanza. Si no se siente motivada, se frena. Si se siente inspirada, se organiza. Si está apagada, se entrega al caos. Pero la vida no se sostiene bien cuando depende tanto del clima interior del momento. La disciplina mental aparece cuando dejas de preguntarte todo el tiempo si tienes ganas y empiezas a preguntarte qué es lo correcto hacer ahora. Esa pregunta cambia mucho, te saca del centro emocional inmediato y te acerca a una forma más estable de vivir. Eso no significa vivir exigiéndote sin pausa. También hace falta inteligencia. Hay personas que intentan disciplinarse desde la violencia interna, se insultan, se presionan de forma exagerada, quieren cambiar toda su vida de golpe, se llenan de reglas imposibles y luego se rompen. Eso no suele durar. La disciplina útil no nace del desprecio por uno mismo, nace del respeto. Nace de entender que necesitas estructura porque te importa tu vida, no porque quieras castigarte por cómo has vivido hasta ahora. Una aplicación práctica muy potente es reducir el tamaño de lo que prometes, pero aumentar el nivel de cumplimiento. Es mejor sostener algo pequeño todos los días que construir planes enormes que se rompen en 3 jornadas. Si quieres recuperar el control mental, no empieces intentando transformar toda tu rutina en una semana. Empieza por elegir 1 o 2 acciones claras que realmente puedas sostener, algo concreto, algo medible, algo real, no para quedarte pequeño, sino para construir una base que no dependa del impulso. También es útil dejar de discutir tanto con cada acción que cuesta. Hay personas que se agotan antes de empezar porque convierten todo en una negociación mental larguísima. Piensan demasiado si hacerlo, cuándo hacerlo, si hoy es buen momento, si se sienten listos, si vale la pena, y mientras discuten consigo mismas, pierden energía. A veces la mejor decisión no es pensar más, sino empezar más rápido. No darle tanto espacio a la voz que quiere aplazar, no porque esa voz desaparezca, sino porque pierde fuerza cuando no se la escucha tanto. Otro punto clave es cuidar los momentos de transición. Muchas veces el desorden entra cuando una actividad termina y no hay una decisión clara sobre la siguiente. Terminas de comer y te pierdes 1 hora mirando cosas sin sentido. Terminas de trabajar y te dejas caer en una inercia larga. Te despiertas y entras directo al ruido. Llegas a casa y dejas que el cansancio dirija todo. Esos momentos importan mucho. Si aprendes a decidir de antemano qué harás en ciertas transiciones, reduces la posibilidad de que tu mente elija lo más fácil por costumbre. También conviene recordar que la disciplina no solo sirve para producir más, sirve para vivir con más coherencia. Sirve para no dejar que tu energía se fugue en hábitos que te vacían. Sirve para darte una vida menos dominada por lo improvisado. Sirve para que no termines el día con la sensación de que otra vez hiciste de todo menos lo que realmente importaba. Una mente disciplinada no es una mente tensa. Es una mente que sabe a qué decir sí y a qué decir no. Hay personas que descubren esto después de mucho tiempo intentando cambiar desde la motivación. Se dan cuenta de que no necesitan sentirse extraordinarias para actuar mejor. Solo necesitan dejar de esperar el momento perfecto. Necesitan aceptar que muchas veces el crecimiento se siente simple, repetitivo e incluso aburrido al principio. Y está bien. No todo lo valioso tiene que sentirse emocionante. Algunas de las cosas que más transforman tu vida llegan en forma de constancia silenciosa. Otra aplicación práctica importante es aprender a reiniciar sin dramatizar. Si un día te desordenas, vuelve. Si rompes una rutina, vuelve. Si caes en un hábito que estabas tratando de dejar, vuelve. Pero vuelve rápido, sin convertir el error en identidad,
sin decirte que ya no sirve intentarlo, sin usar una caída puntual como prueba de que no puedes cambiar. Esa rapidez para volver es una parte esencial de la disciplina mental, porque en la vida real no gana quien nunca falla, gana quien tarda menos en recuperar dirección. También ayuda mucho revisar qué cosas te debilitan siempre de la misma forma. ¿Qué horarios, qué estados emocionales, qué ambientes, qué personas o qué estímulos suelen hacer que pierdas firmeza? No para vivir con miedo a eso, sino para prepararte mejor. La disciplina no es solo resistencia en el momento, también es prevención, es entender dónde sueles ceder y tomar decisiones antes de llegar a ese punto con la mente cansada. Cuando empiezas a practicar todo esto, algo cambia. Ya no te sientes tan a merced de tus impulsos. Ya no necesitas esperar ganas para cumplir contigo. Ya no te derrumbas tan fácil por una interrupción. Empiezas a sentir una fuerza distinta, más tranquila, más estable, más útil, no porque todo sea fácil, sino porque dejas de estar tan dividido entre lo que sabes que te conviene y lo que haces en automático. Y eso vale muchísimo, porque una persona sin disciplina mental puede tener buenas intenciones, talento, ideas e incluso oportunidades, pero le costará sostenerse. En cambio, una persona que aprende a gobernarse, aunque empiece con poco, construye una base que sirve para todo, sirve para trabajar mejor, sirve para cuidar sus hábitos, sirve para ordenar su tiempo, sirve para hablar con más madurez, sirve para no rendirse a la primera molestia, sirve para convertir decisiones pequeñas en una vida más firme. La disciplina mental no te quita libertad, te la devuelve, te libera de la necesidad de obedecer cada impulso, te libera de vivir improvisando, te libera de prometerte cambios que no sostienes, te convierte en alguien más confiable para sí mismo. Y cuando una persona vuelve a confiar en su propia capacidad de sostenerse, ya no depende tanto del ánimo, del entorno o de la comodidad para avanzar. Empieza a caminar con una dirección más clara, con una estabilidad más real y con una fuerza interior que no hace ruido, pero cambia por completo la manera de vivir. Capítulo 5. La mente se debilita cuando quiere estar en todo y al final no está de verdad en nada. Agota mucho terminar el día con la sensación de haber hecho muchas cosas y aún así sentir que no avanzaste en lo que más importa. Esa sensación se ha vuelto demasiado común. Hay personas que se levantan temprano, responden mensajes, revisan pendientes, saltan de una tarea a otra, atienden llamadas, consumen contenido, resuelven pequeños problemas y llegan a la noche con la cabeza llena. Estuvieron activas todo el día, pero por dentro sienten algo incómodo. No hubo profundidad, no hubo presencia real, no hubo enfoque. Y cuando esto se repite durante semanas o meses, aparece un cansancio extraño. No es solo físico, es el desgaste de una mente que nunca termina de quedarse quieta en un solo lugar el tiempo suficiente para hacer algo con verdadera intención. El enfoque se ha vuelto una habilidad muy valiosa porque vivir distraído ya parece normal. Muchas personas ni siquiera notan cuánto se les escapa la atención a lo largo del día. Empiezan una cosa, pero miran el teléfono. Retoman, pero recuerdan otra pendiente. Siguen, pero una notificación corta el ritmo. Luego abren otra pestaña, revisan un mensaje, cambian de tarea, vuelven a lo anterior sin la misma energía y así se les va la mañana. Desde afuera puede parecer productividad. Desde adentro, muchas veces es dispersión disfrazada de movimiento. Tener enfoque no significa encerrarse del mundo, ni vivir de forma rígida, ni trabajar sin descanso. Significa poder dirigir tu atención hacia lo que importa y sostenerla sin ceder tan fácilmente a todo lo que intenta robarla. Significa elegir de forma más consciente dónde pones tu energía mental, y eso cambia mucho, porque la atención no es un detalle menor. La atención es una parte importante de tu vida. Lo que recibe tu atención de forma repetida termina moldeando tu estado mental, tu rendimiento, tu carácter y hasta la forma en que sientes el paso de los días. Cuando una persona pierde el enfoque con frecuencia, no solo le cuesta terminar tareas, también le cuesta pensar con profundidad, escuchar de verdad, disfrutar sin ansiedad, descansar con calma y sostener conversaciones sin estar medio ausente. La dispersión no afecta solo al trabajo, afecta la forma de vivir. Una mente que se acostumbra a la interrupción permanente empieza a perder tolerancia al silencio, a la pausa y a la concentración. Se vuelve impaciente. Quiere estímulo rápido, quiere novedad constante, quiere cambiar de una cosa a otra aunque no lo necesite. Y sin darse cuenta, la persona ya no solo tiene distracciones alrededor,
lleva la distracción adentro. Eso explica por qué muchas personas sienten resistencia cuando intentan enfocarse. No es simplemente falta de voluntad, es una mente entrenada durante mucho tiempo para buscar cambios rápidos. Si todo el día pasas de un video a otro, de una app a otra, de una conversación a otra, de una tarea a otra sin profundidad, luego es normal que te cueste quedarte en una sola cosa 20, 30 o 40 minutos. Tu mente ya se acostumbró a otra velocidad y cuando intentas bajarla, aparece incomodidad, aparece impaciencia, aparece el deseo de salir, revisar algo, cambiar, moverte, escapar. Ahí mucha gente piensa que no puede concentrarse. En realidad sí puede, pero primero tiene que volver a entrenar esa capacidad. El problema de vivir sin enfoque es que la energía se dispersa tanto que al final no alcanza para lo importante. La persona quiere mejorar su trabajo, sus hábitos, su relación consigo misma, su salud, su economía o su paz mental, pero entrega gran parte de su atención a cosas que no construyen nada. Y lo más delicado es que muchas de esas cosas no parecen peligrosas, parecen pequeñas, un vistazo rápido, un momento de distracción, 5 minutos más, una pausa sin intención. Pero cuando esas pequeñas fugas se repiten durante todo el día, el costo se vuelve grande. Pensemos en un ejemplo muy real. Una persona se sienta a hacer una tarea importante. Tal vez tiene que estudiar, escribir, resolver algo del trabajo o tomar una decisión que requiere pensar bien. Se sienta con intención genuina de avanzar, abre lo necesario, empieza, y a los pocos minutos siente el impulso de revisar el teléfono. No porque haya una urgencia real, sino porque la atención ya empezó a incomodarse. Mira una notificación, luego otra, entra un momento a una red social, ve algo que le distrae, responde algo rápido, y cuando vuelve a la tarea ya perdió el hilo, le cuesta retomar. Pasa un rato más y vuelve a interrumpirse. Después de una hora siente que estuvo haciendo esa tarea, pero en realidad avanzó muy poco. Esa experiencia se repite tanto que muchas personas ya la consideran normal, pero esa normalidad está debilitando su capacidad de construir una vida más firme. El enfoque también tiene un impacto emocional. Una mente dispersa suele sentirse más ansiosa, no solo por la cantidad de estímulos, sino porque siempre queda con la sensación de asunto pendiente. Todo está medio empezado, medio respondido, medio resuelto, y vivir así genera un ruido de fondo constante. Cuesta relajarse porque hay demasiadas cosas abiertas en la mente. Cuesta disfrutar porque la cabeza sigue saltando. Cuesta dormir porque el cerebro no sabe bajar. Cuesta sentir satisfacción porque casi nada recibe una atención completa. Entonces la persona termina con una paradoja muy frustrante. Hace mucho, pero siente poco orden. Hay otro punto importante. El enfoque también protege la autoestima. Cuando no puedes sostener tu atención, empiezas a sentirte menos capaz. Te frustras contigo. Piensas que no eres constante, que no puedes terminar nada, que algo está mal en ti. Pero muchas veces no se trata de incapacidad personal. Se trata de una atención secuestrada por hábitos de dispersión. Y eso es una gran diferencia, porque no significa que estés roto. Significa que necesitas recuperar control sobre cómo usas tu mente. Una persona enfocada no es alguien que nunca se distrae. Es alguien que nota la distracción y sabe volver. Esa capacidad de volver vale mucho. Volver una y otra vez a lo que elegiste. Volver aunque aparezca aburrimiento. Volver aunque el impulso pida revisar otra cosa. Volver aunque cueste mantenerte. Así se entrena la atención. No exigiendo perfección, sino fortaleciendo el regreso. Pensemos ahora en otro ejemplo que va más allá del trabajo. Una persona está compartiendo tiempo con alguien a quien quiere. Tal vez una pareja, un amigo, un hijo, un familiar. Está físicamente ahí, pero su mente no. Mientras escucha, revisa el teléfono. Mientras el otro habla, piensa en pendientes. Mientras comparte un momento, mira pantallas, responde cosas, se desconecta por dentro. Esa falta de enfoque también afecta a los vínculos, porque estar no es lo mismo que estar presente, y mucha gente está perdiendo la experiencia de la presencia real sin darse cuenta de cuánto valor tiene. Cuando una persona no logra enfocarse, también le cuesta profundizar en sí misma. Le cuesta sentarse a pensar con honestidad. Le cuesta notar qué siente. Le cuesta revisar sus decisiones. Le cuesta construir criterio propio porque consume demasiadas voces ajenas y muy poco silencio propio. Entonces termina viviendo desde lo inmediato.
desde lo superficial, desde lo urgente o desde lo que más llama la atención, pero no desde lo que realmente necesita. Aquí aparece una pregunta importante. ¿Por qué cuesta tanto enfocarse en lo importante incluso cuando sabes que te conviene? Porque lo importante no siempre trae recompensa inmediata. Muchas de las cosas valiosas requieren tiempo, repetición, paciencia y una incomodidad inicial. Estudiar, leer con atención, trabajar en profundidad, tener una conversación seria, ordenar tus finanzas, revisar tus hábitos, cuidar tu cuerpo o incluso descansar de verdad no siempre estimula de forma rápida. En cambio, la distracción sí. La distracción ofrece alivio, novedad, variedad, escape y recompensa instantánea. Por eso compite tan fuerte. No porque sea más importante, sino porque es más fácil de consumir. Entonces el enfoque requiere una decisión consciente. Requiere dejar de darle el mismo valor a todo. Requiere aceptar que no todo merece tu atención. Requiere entender que cada vez que dices sí a una distracción innecesaria, también le estás diciendo no a algo más importante. Y esa verdad, aunque incomode, ordena mucho. Porque obliga a revisar qué estás alimentando con tu energía mental todos los días. Una aplicación práctica muy útil es empezar a proteger pequeños bloques de atención limpia. No hace falta comenzar con jornadas perfectas ni con horarios imposibles. Hace falta crear momentos concretos donde tu mente sepa que solo hay una tarea, sin teléfono al lado, sin múltiples pantallas abiertas, sin ruido innecesario, sin excusas de solo un momento. Al principio puede incomodar bastante. La mente buscará escapar, querrá cambiar de estímulo. Te dirá que revises algo rápido. Y justo ahí está el entrenamiento, no en sentirte concentrado desde el primer minuto, sino en sostenerte a pesar del impulso de dispersarte. También sirve muchísimo definir antes qué es lo más importante del día. Si no lo decides tú, lo decidirá el entorno. Y el entorno casi siempre empuja hacia lo urgente, lo ruidoso o lo fácil. Por eso ayuda a preguntarte con claridad qué merece tu mejor atención hoy. No qué cosas te gustaría resolver en teoría, sino qué asunto necesita tu mente más despierta. Cuando eso se define temprano, es más fácil no gastar lo mejor de tu energía en cosas menores. Otra práctica clave es aprender a terminar una cosa antes de abrir otra cuando realmente no hace falta abrirla. Parece simple, pero mucha gente perdió esa costumbre. Está escribiendo un mensaje y al mismo tiempo revisa otra conversación. Está trabajando y al mismo tiempo responde algo innecesario. Está viendo un documento y al mismo tiempo mira redes. Ese salto constante fragmenta la mente, la vuelve menos profunda, menos estable, menos capaz de entrar en un ritmo de concentración real. Terminar una cosa antes de pasar a la siguiente devuelve bastante orden. También vale revisar qué tipo de consumo estás teniendo cuando no estás haciendo tareas, porque el enfoque no se entrena solo durante el trabajo. Se entrena en cómo usas tu atención en general. Si cada momento libre lo llenas con contenido rápido, cambios constantes y ruido permanente, luego no esperes una mente serena cuando necesites profundidad. Lo que haces para descansar también educa tu atención. A veces no está descansando, solo está recibiendo más estimulación. Otra solución poderosa es recuperar espacio sin estímulo, caminar sin mirar el teléfono, comer sin pantallas, sentarte unos minutos sin contenido, hacer una pausa real entre una actividad y otra. Eso al principio puede parecer incómodo porque muchas personas ya no están acostumbradas a estar consigo mismas sin llenar el vacío al instante. Pero esa práctica limpia bastante la mente, le devuelve espacio, le baja velocidad, la vuelve menos dependiente de la interrupción constante. También ayuda a entender que el enfoque no siempre se siente bien al inicio. A veces se siente lento, a veces se siente exigente, a veces incluso parece aburrido porque la mente quiere estímulo más rápido. Pero si atraviesas ese primer tramo, algo cambia, empiezas a entrar en una atención más estable, la tarea deja de sentirse tan pesada, el ruido baja un poco, la mente se acomoda y al final aparece una satisfacción mucho más profunda que la de cualquier distracción corta. La satisfacción de haber estado realmente presente en algo importante. Cuando una persona empieza a recuperar su enfoque, cambia mucho más de lo que imagina. No solo produce mejor, también vive mejor, escucha mejor, decide mejor, descansa mejor, siente más orden, se relaciona de otra manera con su tiempo,
Deja de correr tanto detrás de todo lo que aparece. Empieza a elegir mejor dónde está. Y esa elección tiene un efecto enorme, porque una vida más firme no se construye solo con buenas intenciones, sino con atención bien dirigida. Hay algo muy valioso en poder estar de verdad donde estás. Cuando trabajas, trabajar. Cuando escuchas, escuchar. Cuando descansas, descansar. Cuando piensas, pensar. Parece obvio, pero hoy no es tan común. Y sin embargo, esa capacidad sencilla puede devolverte una sensación de control que hace mucha falta. Porque cuando recuperas tu atención, recuperas una parte importante de tu libertad. Dejas de ser tan manejable por el ruido. Dejas de entregarle tu mente a cualquier estímulo que reclame espacio. Dejas de vivir tan fragmentado. Al final, el enfoque no es solo una herramienta para hacer más cosas. Es una forma de respeto hacia tu propia vida. Respeto por tu energía, respeto por tu tiempo, respeto por tus relaciones, respeto por lo que dices que importa. Cuando aprendes a protegerlo, dejas de vivir reaccionando a todo y empiezas a construir con más intención. Y cuando una persona logra eso, aunque todavía tenga distracciones y días difíciles, ya no vive tan dispersa. Empieza a sentirse más presente, más clara, y mucho más capaz de dirigir su mente hacia aquello que de verdad puede sostenerla y transformarla. Capítulo 6. A veces no te detiene la falta de capacidad, te detiene la costumbre de ir contra ti mismo. Es muy frustrante sentir que quieres avanzar y aún así ser tú quien arruina lo que empieza a mejorar. Eso duele de una forma especial, porque no se siente como un problema externo. Se siente más íntimo, más incómodo y más difícil de explicar. Hay personas que saben lo que les conviene, entienden lo que deberían hacer, incluso tienen oportunidades reales para crecer, pero justo cuando las cosas empiezan a tomar forma, hacen algo que rompe el proceso. Lo aplazan, lo complican, se distraen, se desordenan, se meten en lo que ya sabían que les hacía daño. Se dicen que mañana vuelven, que todavía hay tiempo, que no es tan grave, y cuando reaccionan, ya volvieron a alejarse de sí mismas. A eso muchas veces se le llama autosabotaje, y aunque suene como una palabra fuerte, describe algo muy real, la tendencia a actuar en contra de lo que uno mismo necesita para estar mejor. Lo primero que hay que entender es que el autosabotaje no siempre se ve dramático, no siempre aparece como una decisión enorme que destruye algo importante en un solo día. A veces aparece de forma silenciosa, en una pequeña excusa repetida, en un hábito que se justifica demasiado, en una conversación que se evita, en una tarea que siempre se deja para después, en una oportunidad que se enfría por miedo, en una relación sana que se complica por inseguridad, en una mejora que no se sostiene porque la persona se incomoda cuando las cosas empiezan a ir bien. Y eso puede pasar durante años sin que se vea con claridad. Muchas personas creen que se sabotean porque no quieren cambiar de verdad. Pero no siempre es así. A veces sí quieren cambiar, y mucho. El problema es que una parte de ellas sigue atada a patrones viejos que les resultan conocidos, y lo conocido, incluso cuando hace daño, puede sentirse más seguro que lo nuevo. Esto es muy importante. A veces una persona no vuelve a lo peor porque lo prefiera, sino porque lo conoce, porque sabe moverse ahí, porque ya sabe cómo funciona ese tipo de caos, ese tipo de vínculo, ese tipo de rutina, ese tipo de pensamiento. Lo nuevo, aunque sea mejor, exige una identidad distinta, una conducta distinta y una forma distinta de sostenerse. Y ahí aparece el conflicto. El autosabotaje muchas veces no viene de una falta de inteligencia, viene de una falta de seguridad interna para sostener una versión más ordenada de la propia vida. Una persona puede desear paz, pero sentirse extraña en la calma porque lleva años acostumbrada al conflicto. Puede desear estabilidad, pero sentirse inquieta cuando las cosas dejan de ser caóticas. Puede desear amor sano, pero desconfiar de quien la trata bien porque aprendió a asociar intensidad con valor. Puede desear crecimiento, pero huir cuando le toca dejar atrás viejas costumbres que la hacían sentirse cómoda. Todo eso pasa más de lo que se dice. También influye mucho la identidad que la persona ha construido sobre sí misma. Si alguien lleva mucho tiempo repitiéndose que no es constante, que siempre falla, que nunca termina nada, que no sabe sostener vínculos, que se arruina solo, esa narrativa se vuelve una especie de permiso interno para seguir actuando igual. No porque quiera sufrir, sino porque termina comportándose según la imagen que tiene de sí mismo.
Por eso cambiar conductas sin revisar identidad suele dar resultados frágiles. Si por dentro sigues creyendo que eres alguien condenado a arruinarlo todo, tarde o temprano vas a actuar como alguien que lo arruina todo. Pensemos en un ejemplo muy común. Una persona consigue por fin un ritmo bueno con su trabajo, sus horarios o sus estudios. Lleva varios días siendo constante, se siente mejor, empieza a notar resultados y hasta recupera algo de confianza. Pero justo ahí aparece una voz interna conocida. Ya vas bien, puedes relajarte, por un día no pasa nada, te mereces desconectarte un poco, mañana lo retomas con más fuerza. Y en apariencia no suena grave, de hecho suena razonable. El problema es que esa persona ya conoce ese camino, sabe que muchas veces ese pequeño permiso abre la puerta a varios días de desorden. Sabe que no se trata solo de descansar, sino de perder estructura, pero aún así cede. Luego vienen la culpa, el enojo consigo mismo y la sensación de haber vuelto a hacer lo mismo. Eso es autosabotaje en una forma muy cotidiana. Otro ejemplo. Alguien conoce a una persona que le trata con respeto, con claridad y con interés genuino. Todo podría avanzar de manera sana, pero esa estabilidad le despierta incomodidad. Empieza a buscar defectos donde no los hay, tarda en responder sin motivo, se aleja, manda señales confusas, crea distancia o incluso provoca discusiones innecesarias. Después dice que no sabe qué le pasó, que algo le hizo ruido, que sintió ganas de salir corriendo. Muchas veces lo que pasó es que una parte de esa persona no supo cómo recibir algo distinto a lo que estaba acostumbrada. No sabía sostener algo bueno sin complicarlo, y entonces saboteó el vínculo antes de tener que enfrentar su propio miedo a la vulnerabilidad, al compromiso o al merecimiento. El autosabotaje también aparece cuando una persona está cerca de mostrar lo que vale. Va a lanzar algo, a pedir una oportunidad, a cobrar lo que corresponde, a hablar claro, a poner un límite o a tomar una decisión que la haría crecer. Pero a medida que se acerca ese momento, comienza a dispersarse, a postergar, a cansarse de golpe, a enfocarse en cosas menores o a convencerse de que todavía no está lista. Desde afuera puede parecer pereza o indecisión, desde adentro muchas veces es miedo. Miedo a exponerse, miedo a equivocarse, miedo a ser visto, miedo a que las cosas salgan mal. Y también, aunque casi no se diga, miedo a que salgan bien y eso obligue a sostener una nueva versión de sí mismo. Ese último punto es más profundo de lo que parece. Hay personas que no solo temen fracasar, también temen sostener el éxito, la estabilidad o la responsabilidad que llega cuando por fin dejan de vivir en desorden. Porque cambiar no es solo salir del problema, también es aceptar una vida donde ya no puedes usar ciertas excusas, donde ya no puedes seguir diciendo algún día si de verdad empiezas a tener las herramientas para hacerlo ahora, donde ya no puedes culpar siempre al entorno porque ya viste que una parte importante dependía de tu forma de actuar. Y eso libera, sí, pero también confronta. Por eso el autosabotaje no se resuelve solo con disciplina. La disciplina ayuda, claro que sí, pero hace falta algo más: honestidad profunda. Honestidad para ver cuándo estás repitiendo patrones con disfraces nuevos. Honestidad para reconocer qué parte de ti sigue aferrada a lo que ya sabe que le hace daño. Honestidad para admitir que a veces no necesitas más consejos, sino dejar de traicionarte en cosas que ya entiendes perfectamente. Una de las señales más claras del autosabotaje es la repetición. Cambian las circunstancias, cambian las personas, cambian los escenarios, pero el final se parece demasiado. Siempre te desordenas cuando vas bien, siempre dudas de ti cuando toca dar un paso importante, siempre eliges la distracción justo cuando necesitas enfoque, siempre enfrías lo que te hace bien, siempre justificas el pequeño desvío que termina alejándote mucho. Esa repetición no es casual, está mostrando un patrón, y un patrón solo cambia cuando se mira de frente. Aquí sirve mucho dejar de preguntar solo ¿qué me está pasando? Y empezar a preguntar ¿qué estoy repitiendo? Esa diferencia de enfoque ordena bastante, porque ya no te quedas solo en el malestar actual, sino que empiezas a detectar el mecanismo, empiezas a ver el momento exacto en que te sales del camino, el tipo de pensamiento que aparece antes, la excusa que más usas, el estado emocional que suele abrir la puerta, el horario, el contexto, la persona o el impulso que activa esa conducta. Ese conocimiento no es para controlarlo todo de forma obsesiva, es para dejar de vivirlo como si siempre te tomara por sorpresa. Pensemos en una persona que cada vez que se siente rechazada,
Por pequeño que sea el gesto, se cierra, se enfría y actúa como si ya no le importara nada. Después se arrepiente porque en realidad sí le importaba, pero reaccionó desde la herida. Si no ve ese patrón, seguirá diciendo yo soy así, o simplemente me alejé porque sí. Pero si lo observa con claridad, puede notar que cada vez que se activa la sensación de no ser elegido, responde alejándose antes de que el otro pueda hacerlo. Ese mecanismo protege momentáneamente el orgullo, pero lastima el vínculo y deja a la persona atrapada en la misma historia. Ahí el autosabotaje no está en sentir dolor, está en responder siempre igual. La solución empieza por interrumpir la automática lealtad a esos patrones, y eso no se logra solo con intención general. Se logra con decisiones concretas en el momento en que el patrón aparece. Si ya sabes que cuando vas bien te das permisos que te desordenan, entonces tienes que detectar ese instante antes de ceder. Si ya sabes que cuando sientes miedo te escondes detrás de la postergación, entonces necesitas llamar a eso por su nombre cuando aparezca. Si ya sabes que cuando alguien se acerca tú creas distancia para no sentirte expuesto, entonces necesitas notar esa conducta antes de justificarla como si fuera intuición. Una aplicación práctica muy útil es escribir tus formas más repetidas de sabotearte, no como un juicio, sino como un mapa. ¿Qué haces? ¿Cuándo lo haces? ¿Qué lo activa? ¿Qué te dices para justificarlo? ¿Qué efecto tiene después? Cuando eso queda claro, pierdes parte de la niebla que hacía parecer todo confuso. A veces una persona no cambia porque sigue tratando sus patrones como episodios aislados, cuando en realidad son secuencias bastante conocidas. También ayuda muchísimo crear respuestas preparadas para esos momentos. No esperar a improvisar cuando ya estás dentro del impulso. Si sabes que sueles romper tu rutina con la excusa de solo por hoy, entonces necesitas una respuesta clara para ese momento. Si sabes que tiendes a sabotear conversaciones importantes alejándote o poniéndote a la defensiva, necesitas recordarte qué hacer antes de caer en eso. Si sabes que tu mente te convence de postergar justo cuando una decisión te haría crecer, necesitas una acción inmediata pequeña que rompa la demora. El autosabotaje se alimenta de la falta de interrupción. Cuando introduces una respuesta distinta, el patrón pierde fuerza. Otra solución profunda es revisar qué parte de ti siente que no merece lo bueno que está construyendo. Esta pregunta incomoda, pero vale mucho, porque hay personas que no sostienen la calma, el amor, la disciplina o el progreso porque en el fondo sienten que eso no es para ellas, como si solo supieran vivir en deuda consigo mismas, como si recibir algo bueno les diera culpa, desconfianza o incomodidad. Si eso existe, no se corrige solo con más exigencia. Se corrige trabajando la relación contigo, aprendiendo a no tratarte como alguien que solo funciona en el caos o que solo merece avanzar después de sufrir más. También es clave dejar de convertir el error en identidad. Si vuelves a caer en un patrón viejo, eso no significa que seas ese patrón para siempre. Significa que todavía estás aprendiendo a salir de él. Esta diferencia importa mucho. Porque si cada recaída confirma la idea de que yo arruino todo, entonces la recaída se vuelve una razón para seguir igual. En cambio, si puedes decir, esto es una conducta que repito, no una condena sobre lo que soy, recuperas espacio para corregir sin hundirte. Otra práctica poderosa es compartir con alguien confiable el patrón que sueles repetir, no para depender de que otra persona te rescate, sino porque nombrarlo en voz alta le quita fuerza al secreto. Muchas conductas de autosabotaje sobreviven porque ocurren en silencio y luego se disfrazan con explicaciones elegantes. Cuando las dices claramente, se vuelven más visibles, y lo visible se puede trabajar mejor. También vale mucho reconocer las señales tempranas. El autosabotaje rara vez empieza en el momento en que todo se rompe. Empieza antes. Empieza cuando pierdes el orden básico, cuando te desconectas de lo que te estaba haciendo bien, cuando dejas de hacer lo mínimo que te sostenía, cuando empiezas a justificar pequeñas desviaciones que antes querías cuidar, cuando te hablas peor, cuando vuelves a buscar alivios rápidos porque no quieres sentir cierta incomodidad. Si detectas esas señales temprano, todavía estás a tiempo de corregir con menos costo. Y algo fundamental, no conviertas el autosabotaje en una identidad misteriosa como si fuera una fuerza que vive en ti y siempre te va a vencer. No, son patrones, son defensas aprendidas, son hábitos mentales y emocionales que pueden revisarse, entenderse e interrumpirse, no de un día para otro, no de forma perfecta,
pero sí de forma real. Cada vez que eliges no repetir el viejo mecanismo, aunque te cueste, estás debilitando una cadena que parecía muy fuerte. Cuando una persona empieza a hacer esto de verdad, cambia su relación consigo misma. Ya no se mira solo con frustración, empieza a verse con más claridad, entiende dónde se traiciona, dónde se asusta, dónde se justifica y dónde todavía necesita sostenerse mejor. Y esa claridad no humilla, ordena. Permite dejar de vivir tropezando con la misma piedra sin saber por qué. Permite construir una vida menos interrumpida por uno mismo. Al final, una de las victorias más profundas no es solo avanzar mucho, sino dejar de ser quien destruye lo que está construyendo. Dejar de abrirle la puerta al patrón de siempre. Dejar de justificar la conducta que ya conoces demasiado bien. Dejar de correr hacia lo que te aleja de ti justo cuando estabas empezando a acercarte. Cuando logras eso, recuperas algo muy valioso, la posibilidad de confiar en que tu crecimiento no siempre tendrá que pelear contra ti. Y cuando esa pelea empieza a calmarse, la mente se ordena, la vida respira mejor y el cambio deja de sentirse como una promesa rota para empezar a convertirse en una dirección real. Capítulo 7. Cuando no sabes bien quién eres, terminas viviendo según lo que el momento te exige. Desgasta muchísimo cambiar de dirección cada vez que cambia tu ánimo, tu entorno o la opinión de los demás. Muchas personas viven así sin darse cuenta. Un día se sienten seguras y deciden con firmeza. Al día siguiente dudan de todo. Un día quieren orden, paz, enfoque y límites claros. Al siguiente vuelven a lo de siempre porque alguien las hizo sentir pequeñas, porque apareció una emoción incómoda o porque el ambiente alrededor las arrastró otra vez. Y cuando eso pasa con frecuencia, la vida empieza a sentirse inestable, no porque falte capacidad, sino porque falta una base interior suficientemente firme para sostener decisiones que no dependan tanto del estado del momento. Esa base tiene mucho que ver con la identidad, no con la imagen que das, no con el personaje que muestras, no con la etiqueta que otros te ponen. Tiene que ver con la idea profunda que tienes de ti, con los valores que realmente quieres vivir y con la clase de persona que eliges ser incluso cuando nadie te aplaude, nadie te entiende o nadie te está mirando. Cuando esa identidad no está clara, la mente se vuelve muy influenciable y una mente influenciable cambia demasiado. Cambia por presión, por miedo, por necesidad de aprobación, por costumbre, por inseguridad o por simple cansancio. Por eso hay personas que saben perfectamente lo que les conviene y aún así no logran sostenerlo. No siempre es un problema de información. Muchas veces es un problema de identidad. Saben que necesitan poner límites, pero si en el fondo siguen viéndose como personas que deben agradar para no ser rechazadas, esos límites se rompen fácil. Saben que necesitan ser constantes, pero si por dentro se siguen viendo como alguien desordenado o incapaz de sostener procesos, la constancia no se vuelve natural. Saben que tienen que dejar ciertos vínculos, ciertos hábitos o ciertas dinámicas, pero si todavía se identifican con una versión débil, dependiente o confundida de sí mismas, van a seguir actuando desde ahí aunque ya estén cansadas de repetirlo. La identidad importa porque organiza la conducta. Lo que haces de manera repetida no sale solo de tus ganas, sale mucho de quién crees que eres. Si una persona se repite una y otra vez que ella siempre abandona, que nunca termina nada, que no sabe cuidarse, que siempre elige mal, que no tiene carácter, esa idea termina influyendo en sus decisiones. No porque esté condenada, sino porque la mente busca coherencia entre lo que cree y lo que hace. Por eso cambiar de verdad no siempre empieza por hacer más cosas distintas. A veces empieza por dejar de relacionarte contigo desde una identidad rota o vieja. Hay algo que suele confundir mucho. Se cree que la identidad es algo fijo, casi inamovible, como si fuera un destino cerrado. Pero no es así. La identidad también se construye, se fortalece, se corrige, se limpia. Y eso es una gran noticia, porque significa que no estás obligado a seguir tratándote según una versión de ti que nació de heridas, errores, miedo o etapas que ya deberían haberse quedado atrás. Puedes revisar quién has sido hasta ahora y decidir con más conciencia quién quieres empezar a ser. Eso no significa inventarte un personaje nuevo ni repetir frases vacías para sentirte mejor. Significa algo más honesto. Significa mirar con claridad qué conductas estás sosteniendo,
¿Qué historia te cuentas sobre ti y qué tipo de persona estás reforzando con tus decisiones diarias? Porque al final la identidad no se define solo por lo que dices de ti, también se define por lo que haces de forma repetida. Si te dices que eres alguien que se respeta, pero toleras una y otra vez lo que te destruye, tu mente recibe un mensaje contradictorio. Si te dices que quieres ser una persona enfocada, pero entregas tu atención a todo lo que te dispersa, tu identidad no termina de consolidarse. Si te dices que valoras la calma, pero alimentas vínculos, hábitos y ritmos que te alteran, hay una distancia entre tu discurso y tu vida, y esa distancia debilita. Una identidad firme no significa rigidez. No significa volverte inflexible ni vivir pendiente de demostrar fuerza. Significa tener un centro, tener claro qué no quieres seguir negociando, tener claro qué valores van a guiar tus decisiones aunque sientas miedo, aunque te cueste o aunque no recibas validación inmediata. Esa claridad cambia mucho, porque reduce la cantidad de batallas internas. Cuando una persona sabe quién quiere ser, ya no tiene que discutir tanto consigo misma cada vez que aparece una tentación, una presión o una incomodidad. No porque no le afecte, sino porque ya tiene un criterio más claro desde dónde responder. Pensemos en un ejemplo cotidiano. Una persona ha decidido que ya no quiere vivir complaciendo a todo el mundo. Está cansada de decir que sí cuando quiere decir que no. Está cansada de cargar con cosas que no le corresponden. Está cansada de callarse para no incomodar. Lo entiende, lo siente, lo desea. Pero llega el primer momento real de poner un límite y aparece el viejo miedo. El miedo a que se molesten, a quedar mal, a decepcionar, a ser vista como egoísta. Si su identidad sigue siendo la de alguien que necesita ser aceptado a cualquier precio, ese límite se va a deshacer rápido. En cambio, si empieza a verse y tratarse como alguien que merece respeto y que ya no quiere vivir traicionándose para agradar, la respuesta cambia. Tal vez aún le cueste, tal vez la voz le tiemble, tal vez sienta culpa al principio, pero podrá sostener mejor su decisión. Otro ejemplo. Una persona quiere dejar atrás una vida muy dispersa. Desea ser más constante, más enfocada, más estable, pero cada vez que intenta organizarse, al primer día difícil vuelve a pensar: yo no sirvo para esto, esto no es lo mío, siempre termino igual. Esa forma de hablar se muestra que todavía se identifica con su versión más desordenada. Entonces cada tropiezo confirma esa imagen, y así el cambio no avanza. Pero cuando la identidad empieza a moverse, también cambia el diálogo interno. La persona ya no se dice yo siempre fallo, empieza a decirse estoy aprendiendo a sostenerme. Esto me cuesta, pero no define quién soy. No quiero seguir viviendo como alguien que se abandona. Esa diferencia parece pequeña, pero tiene mucho peso. La identidad también influye muchísimo en las relaciones. Hay personas que siguen aceptando migajas de atención, vínculos confusos, falta de claridad o tratos desgastantes porque en el fondo todavía no se sienten personas dignas de algo más limpio. Entonces racionalizan, esperan, justifican, se adaptan de más y vuelven una y otra vez a lugares donde no se sienten bien. No porque no vean las señales, sino porque su identidad todavía no está alineada con el tipo de amor o respeto que dicen querer. Cuando eso cambia, las decisiones cambian también. Ya no se negocia tanto con lo que hiere, ya no se romantiza tanto la inestabilidad, ya no se tolera tanto lo que contradice el valor que uno empieza a reconocerse. Hay algo muy importante aquí. Una identidad firme no se construye esperando sentirte totalmente seguro. Se construye actuando de forma coherente incluso mientras la seguridad todavía se está formando. Esto es clave, porque mucha gente espera a sentirse otra persona para empezar a vivir distinto. Pero primero empiezas a actuar distinto y luego tu identidad se fortalece con esas pruebas. Primero pones un límite aunque te cueste, y luego tu mente empieza a registrar que sí puedes respetarte. Primero sostienes una rutina simple aunque no te salga perfecta, y luego empiezas a verte como alguien más constante. Primero dejas de volver a lo que te vacía, aunque una parte de ti quiera regresar, y luego tu identidad se vuelve más limpia. Pensemos en una situación muy real. Una persona ha pasado años reaccionando mal cuando se siente atacada. Se defiende con dureza, levanta muros, habla desde la herida o se cierra por completo. Un día decide que ya no quiere vivir así. Quiere ser alguien que pueda hablar con más madurez, escuchar mejor y no dejarse dominar por el impulso. La próxima vez que surge una conversación incómoda,
siente lo mismo de siempre por dentro: el malestar, la tensión, la necesidad de defenderse rápido. Pero esta vez hace algo distinto. Respira, escucha, no responde al primer impulso, pide un momento si lo necesita y vuelve a hablar con más calma. Esa acción no solo evita un conflicto mayor, también empieza a construir identidad. Le muestra a su mente que ya no está obligada a reaccionar como antes, que puede empezar a ser una persona distinta en la práctica. Ahí aparece una idea importante. Las decisiones firmes nacen más fácil cuando vienen de una identidad clara. Si sabes que eres una persona que quiere vivir con verdad, te será más natural dejar de mentirte. Si sabes que quieres ser alguien con paz mental, empezarás a proteger mejor lo que altere tu cabeza. Si sabes que quieres ser una persona confiable para sí misma, cuidarás más tu palabra. Si sabes que ya no quieres vivir desde la carencia emocional, serás más consciente con los vínculos que eliges. No porque todo se vuelva fácil, sino porque ya no decides solo según lo que sientes hoy. Decides también según lo que quieres reforzar en tu forma de ser. Una aplicación práctica muy útil es dejar de preguntarte solo ¿qué quiero hacer? Y empezar a preguntarte ¿qué tipo de persona quiero ser en esta situación? Esa pregunta cambia mucho. Cuando estás por reaccionar con impulso, puedes preguntarte ¿qué haría la versión de ti que quiere vivir con más calma y más dignidad? Cuando estás por aplazar algo importante, puedes preguntarte qué haría la versión de ti que quiere ser constante. Cuando estás por volver a un vínculo que te confunde, puedes preguntarte qué haría la versión de ti que se respeta más. No se trata de fingir, se trata de usar tu identidad elegida como criterio de conducta. También sirve muchísimo escribir con honestidad 3 cosas. ¿Qué conductas de tu vida actual ya no representan a la persona que quieres ser? ¿Qué valores quieres que de verdad guíen tus decisiones? ¿Y qué acciones concretas mostrarían esa nueva identidad en lo cotidiano? Este ejercicio tiene fuerza porque baja todo a tierra. Deja de ser una idea bonita y se convierte en una referencia real. Ya no se trata de quiero cambiar, se trata de quiero ser alguien que vive con más claridad, más orden, más respeto propio, y eso se va a notar en esto, esto y esto. Otra práctica importante es dejar de reforzar verbalmente la versión de ti que quieres superar. Hay frases que parecen pequeñas, pero te amarran. Yo soy un desastre. Yo siempre arruino todo. Yo no sirvo para eso. Yo soy demasiado débil. Yo nunca cambio. Decir eso una y otra vez no te hace humilde. Te deja atrapado. No porque las palabras tengan magia, sino porque moldean la forma en que te percibes y, por tanto, la forma en que actúas. Hablarte con más responsabilidad sería algo como: he actuado de forma desordenada, pero no quiero seguir siendo esa persona. Me ha costado sostenerme, pero estoy trabajando en eso. Todavía cedo en ciertas cosas, pero no quiero normalizarlo. Eso abre camino. Lo otro lo cierra. También conviene revisar qué ambientes, personas y dinámicas refuerzan una identidad que ya no quieres, porque no basta con querer cambiar si cada día te expones a lo que te empuja a seguir igual. Hay amistades, rutinas, conversaciones y hábitos que alimentan la peor versión de algunas personas, no siempre por maldad. A veces solo porque mantienen un papel viejo, te tratan como antes, esperan lo mismo de ti o normalizan conductas que tú ya no quieres sostener. Parte de construir una identidad más firme es elegir mejor qué contextos refuerzan tu dirección y cuáles la debilitan. Otra solución profunda es aceptar que una identidad nueva al principio se siente extraña. Esto es normal. Cuando empiezas a poner límites, puede parecerte raro. Cuando empiezas a cuidar tu energía, puedes sentir culpa. Cuando dejas de buscar aprobación, puede aparecer vacío. Cuando ya no reaccionas como antes, incluso puedes sentir que estás siendo menos tú. Pero no siempre esa incomodidad significa que vas mal. A veces significa justamente que estás dejando de vivir desde una versión automática y conocida de ti. Lo nuevo tarda en sentirse natural, y para que se vuelva natural, necesitas sostenerlo el tiempo suficiente. Poco a poco, esa nueva identidad empieza a afirmarse. Ya no te cuesta tanto decir que no. Ya no vuelves con la misma facilidad a lo que te hacía daño. Ya no haces promesas vacías para sentir alivio momentáneo. Ya no te explicas tanto ante los demás cuando decides cuidarte. Ya no necesitas demostrar todo el tiempo quién eres, porque empiezas a sentirlo más por dentro. Y esa es una señal muy valiosa. La identidad firme no grita, no se exhibe, se nota en la coherencia. Cuando una persona vive desde esa coherencia, toma decisiones con más paz.
no porque nunca dude, sino porque ya no se contradice tanto. Ya no dice que quiere una cosa mientras alimenta otra. Ya no se traiciona tan seguido por miedo al momento. Ya no permite que cualquier emoción o cualquier opinión externa cambie su rumbo completo. Hay más estabilidad, más continuidad, más respeto por sí misma. Al final, saber quién quieres ser no resuelve mágicamente todos tus problemas, pero sí cambia la forma en que los enfrentas. Te da una dirección más firme, te ayuda a elegir mejor, te protege de la improvisación emocional, te permite dejar de vivir como alguien que se adapta a todo y empezar a vivir como alguien que también decide desde su centro. Y cuando una persona logra eso, sus decisiones dejan de depender tanto del día que tuvo, de lo que alguien le dijo o del miedo que sintió en el momento. Empiezan a nacer de una identidad más clara, más limpia y más fuerte. Y esa firmeza, aunque se construya poco a poco, cambia por completo la forma de vivir. Capítulo 8. La paz más firme llega cuando ya no necesitas huir de ti para sentirte bien. Se siente profundamente distinto vivir sin estar peleando contigo todo el tiempo. Esa diferencia cambia la manera de pensar, de decidir, de relacionarte y de estar a solas contigo. Hay personas que pasan años intentando mejorar su vida sin darse cuenta de que el cansancio más grande no siempre viene de lo que hacen afuera, sino de la tensión que sostienen por dentro. La tensión de resistirse a lo que sienten, la tensión de luchar contra pensamientos que no entienden, la tensión de prometerse cambios que no consolidan, la tensión de vivir desordenados en cosas básicas y luego exigirse paz como si pudiera aparecer sin una base real. Cuando esa pelea interna se vuelve rutina, la vida pierde calidad incluso en los días tranquilos, porque no basta con que no haya problemas alrededor. También importa cómo te acompañas por dentro. Por eso el dominio interior como forma de vida no es una idea bonita ni una consigna vacía. Es una manera concreta de vivir con más dirección, más calma y más verdad. No tiene que ver con controlar todo lo que pasa. Eso es imposible. Tiene que ver con aprender a gobernarte incluso cuando la vida no se acomoda como quisieras. Tiene que ver con sostenerte cuando llega la presión, cuando aparece una decepción, cuando el ánimo baja, cuando el entorno cambia o cuando nadie más puede poner orden por ti. Esa capacidad es una de las formas más reales de fortaleza que una persona puede desarrollar. A estas alturas hay algo que se vuelve muy claro. La mente influye en todo. Influye en cómo interpretas lo que te pasa, en cómo manejas tus emociones, en cómo sostienes hábitos, en cómo cuidas tu atención, en cómo respondes al miedo, en cómo te defines a ti mismo y en cómo proteges lo que más valoras. Cuando la mente está sin dirección, todo se vuelve más difícil. No porque la persona no tenga potencial, sino porque ese potencial vive desperdiciándose entre reacciones, impulsos, dudas, dispersión y desgaste. Pero cuando la mente empieza a ordenarse, también empieza a ordenarse la vida. Y aquí conviene decir algo importante. Ordenar la vida no significa volverla perfecta, no significa no sentir miedo, no significa no tener recaídas, no significa nunca cansarte, no significa estar siempre motivado ni tenerlo todo claro. Significa algo mucho más humano y más útil. Significa que incluso con dudas, emociones y dificultades ya no vives totalmente a merced de ellas. Significa que desarrollaste una forma de estar contigo que no depende tanto de la urgencia del momento. Significa que aprendiste a detenerte, a observar, a elegir mejor y a volver cuando te desvías. Eso último vale muchísimo. Volver. Volver a tu centro. Volver a una decisión sana después de una caída. Volver a una rutina básica después de un día caótico. Volver a la calma después de una reacción innecesaria. Volver a hablarte con respeto cuando tu mente quiere atacarte. Volver a poner orden sin dramatizar cada tropiezo. Muchas personas no avanzan porque convierten cada error en una historia enorme sobre sí mismas. Se equivocan y enseguida sienten que retrocedieron por completo. Pero una vida con dominio interior no se construye desde la perfección. Se construye desde la capacidad de recuperar dirección sin perderte por semanas o meses cada vez que algo se rompe un poco. Hay personas que esperan sentir una gran transformación interna para recién empezar a vivir distinto. Esperan una claridad absoluta, una motivación nueva, una fuerza especial. Pero muchas veces la transformación real llega de otra manera. Llega cuando empiezan a repetir decisiones pequeñas con más conciencia.
Llega cuando dejan de justificar lo que las debilita. Llega cuando ordenan sus mañanas, cuando hablan con más verdad, cuando reducen ruido, cuando frenan una reacción, cuando cumplen algo que dijeron que iban a hacer, cuando dejan de volver a lo que las vacía. No suena espectacular, pero cambia mucho, porque la vida está hecha de repetición, y lo que repites cada día termina definiendo cómo te sientes, cómo piensas y cómo te sostienes. Pensemos en un ejemplo que reúne muchas de estas cosas. Una persona ha vivido durante años en una mezcla de ansiedad, desorden y autosabotaje. Duerme mal, se distrae fácil, se exige demasiado, luego se agota y después se abandona por completo. En sus relaciones reacciona además cuando se siente herida. En su trabajo posterga lo importante y luego se castiga. En los días difíciles busca alivio rápido en hábitos que la dejan peor. Está cansada de vivir así. Ya no quiere seguir sintiéndose rehén de lo que pasa dentro de ella. Entonces empieza a cambiar, pero no desde la obsesión. Empieza con cosas concretas, reduce ciertos estímulos, ordena una parte de su rutina, aprende a pausar antes de reaccionar, observa mejor sus detonantes, deja de hablarse como si fuera un caso perdido, vuelve más rápido cuando se sale del camino. Al principio los cambios parecen modestos, pero después de unos meses algo es evidente. Su vida no es perfecta, pero ya no es la misma. Se siente más presente, más clara, más estable. Ya no se traiciona con la misma frecuencia, ya no convierte cada emoción en una orden, ya no se asusta tanto de sí misma. Eso es dominio interior en la práctica. Lo más valioso de este tipo de vida es que genera una paz distinta. No la paz superficial que depende de que todo salga bien. No la paz que se compra con evasión, con distracción o con negación. Es una paz más firme, porque nace de saber que puedes sostenerte mejor. Nace de saber que aunque venga un mal día no vas a usarlo para destruir todo lo que vienes construyendo. Nace de saber que aunque una emoción te golpee no vas a obedecerla ciegamente. Nace de saber que aunque aparezca una vieja tentación, una vieja herida o una vieja forma de pensar, ahora tienes más herramientas para no volver a entregarte del mismo modo. Eso cambia incluso la relación con el futuro. Muchas personas viven con miedo de sí mismas, miedo de volver a caer, miedo de arruinar lo bueno, miedo de no sostener lo que empiezan, miedo de tomar decisiones desde el caos. Pero cuando una persona desarrolla dominio interior, ese miedo disminuye, no porque se crea invencible, sino porque empieza a confiar más en su capacidad de corregir, de elegir mejor y de no actuar tan rápido desde lo peor de un momento. Esa confianza no nace del orgullo, nace de la experiencia, nace de haberse demostrado una y otra vez que ya no siempre responde igual que antes. También se transforma la forma de vivir los días ordinarios, y esto importa mucho, porque gran parte de la vida está hecha de días normales, días sin grandes crisis ni grandes celebraciones, días comunes. Cuando una persona no tiene orden interior, esos días pueden sentirse pesados, vacíos, desorganizados o dominados por la dispersión. En cambio, cuando hay un trabajo real sobre la mente, incluso lo cotidiano adquiere otra calidad. Hay más presencia al conversar, más atención al trabajar, más calma al descansar, más honestidad al sentir, más capacidad para detectar a tiempo cuando algo se está saliendo de lugar. No es una vida espectacular desde afuera, es una vida más habitable desde adentro. Hay una idea muy poderosa que merece quedarse bien clara. Nadie puede vivir bien por ti. Pueden quererte, acompañarte, inspirarte, darte herramientas, incluso advertirte muchas veces sobre lo que te hace daño. Pero el gobierno de tu mente sigue siendo tu responsabilidad, y asumir eso no es una carga injusta. Es una forma de recuperar poder, porque mientras sigas esperando que el entorno te ordene, vivirás dependiendo demasiado de cosas que no controlas. En cambio, cuando aceptas que el trabajo más decisivo ocurre dentro de ti, dejas de sentirte tan impotente. Empiezas a ocuparte de la parte de la vida donde sí puedes transformar mucho. Eso no significa hacerlo todo solo ni negar el valor de pedir ayuda. Hay momentos en que hablar con alguien, buscar apoyo profesional o abrirte con honestidad puede ser fundamental. El dominio interior no se opone a eso. Al contrario, también incluye saber cuándo necesitas ayuda y tener la madurez para aceptarla. Lo importante es no confundir apoyo con sustitución. Nadie puede hacer por ti el trabajo de observarte, frenarte, corregirte, sostenerte y elegir mejor en tu vida diaria.
Esa parte te pertenece. Una aplicación práctica para sostener este modo de vida es dejar de buscar soluciones intensas y empezar a cuidar sistemas simples. Un sistema de descanso más ordenado. Un sistema de atención más protegido. Un sistema de pausas antes de reaccionar. Un sistema de revisión para detectar cuándo estás empezando a desviarte. Un sistema de hábitos básicos que te mantenga cerca de ti incluso en semanas difíciles. Cuando una persona depende solo de estados emocionales favorables, su estabilidad dura poco. Cuando construye sistemas sencillos, la estabilidad gana base. También ayuda mucho tener señales de alerta personales. Saber cómo te ves cuando te estás desconectando de ti. Tal vez hablas peor contigo. Tal vez vuelves a llenarte de ruido. Tal vez dejas de hacer lo mínimo que te ordenaba. Tal vez reaccionas más rápido, tal vez duermes peor, tal vez postergas más, tal vez buscas alivios inmediatos con más frecuencia. Reconocer esas señales temprano cambia mucho, porque permite corregir antes de que el desorden se haga más grande. Otra práctica útil es preguntarte con honestidad, de manera frecuente, si tu manera de vivir te está acercando o alejando de la persona que quieres ser. No como una crítica constante, sino como una forma de mantener dirección. A veces pasan días o semanas y una persona vuelve a funcionar en automático. Esa pregunta la despierta. Le recuerda que no se trata solo de sobrevivir a la rutina, sino de vivirla de una forma más coherente con lo que valora. También es importante dejar de admirar tanto la intensidad y empezar a valorar más la estabilidad. Mucha gente sigue confundiendo vida intensa con vida profunda, y no siempre es así. A veces la intensidad solo cansa, desordena y hace sentir mucho sin construir nada sólido. La estabilidad, en cambio, puede parecer menos llamativa, pero sostiene muchísimo más. Sostiene vínculos, decisiones, hábitos, trabajo, salud mental y paz interior. Aprender a valorar esa estabilidad cambia el tipo de vida que empiezas a elegir. Pensemos en alguien que antes necesitaba ruido constante para no sentir su propio vacío. Todo el tiempo contenido, conversaciones, pantallas, distracción, movimiento. El silencio le incomodaba. Estar solo con su mente le pesaba, pero poco a poco fue haciendo un trabajo honesto sobre sí. Empezó a entender sus patrones, a limpiar sus hábitos, a regular sus emociones, a dejar de sabotearse y a construir identidad. Un día se da cuenta de algo simple, pero enorme. Ya no necesita escapar de sí mismo con la misma urgencia. Puede estar en calma sin desesperarse tanto. Puede pasar tiempo consigo sin sentirse perseguido por su propia cabeza. Esa es una señal muy profunda de cambio, porque muestra que la relación interior dejó de ser una batalla constante. Al final, eso es una gran parte del verdadero dominio. No se trata de controlar cada pensamiento ni de vivir tenso para no equivocarte. Se trata de haber construido una forma de estar contigo que ya no te empuje continuamente al caos. Se trata de que tu mente haya dejado de ser un lugar donde todo se desordena y se haya convertido en un espacio donde puedes observar, decidir y sostenerte mejor. Se trata de que tus pensamientos ya no te gobiernen con la misma facilidad, de que tus emociones ya no te arrastren igual, de que tus hábitos ya no te traicionen tanto y de que tu identidad ya no dependa tanto del día que tuviste. Cuando eso empieza a consolidarse, tu vida no se vuelve perfecta, pero se vuelve mucho más tuya, más elegida, más consciente, más firme. Ya no reaccionas igual, ya no te explicas igual, ya no toleras lo mismo, ya no te abandonas con la misma facilidad. Y esa diferencia vale mucho, porque deja de hacerte sentir perdido dentro de ti. Empieza a darte una sensación de hogar interno, una sensación limpia de presencia, de dirección y de calma. Esa calma no es pasividad, es fuerza bien colocada. Es poder estar en medio de la dificultad sin romperte tan rápido por dentro. Es poder seguir siendo tú cuando cambia el entorno. Es poder decidir con más verdad incluso cuando nadie te obliga. Es poder vivir con menos ruido innecesario y con más claridad sobre lo que estás cuidando en tu vida. Y cuando una persona llega a ese punto, entiende algo esencial. La verdadera fortaleza no estaba en endurecerse, ni en aparentar control, ni en ganarle a todos, ni en no sentir nunca. Estaba en aprender a gobernarse con honestidad, en dejar de vivir dividida, en recuperar autoridad sobre su mente, en construir una vida donde ya no tenga que escapar de sí misma para sentirse bien. Ahí el dominio interior deja de ser un objetivo lejano y se convierte en una forma de vivir que sostiene,
protege y transforma todo lo demás. Este audiolibro es una obra original de Audiolibros Secretamente. Todos los derechos reservados.